armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a aprender cómo cruzar un río con fuerzas acorazadas. Vamos a ver la teoría y después vosotros sacaréis conclusiones de los errores que se pudieron ver en el cruce de Bilorizka en el río Silversky Donetsk. Pero a lo mejor no os da tiempo a profundizar aquí y lo haremos otro día, pero sí que os daremos los puntos esenciales para comprender los aciertos y errores en un cruce de un río. O bueno, como se dice también, de un cauce fluvial. Pero antes de eso, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, en iVoox, en YouTube, para que podamos seguir contando historias. También podéis lucir nuestras camisetas, tan bonitas que llevo yo muchas veces. En el propio YouTube os saldrán los modelos de camisetas y los que nos escucháis lo podéis hacer a través de la tienda web BHM Shop, S-H-O-P en inglés, bhmshop.app. Ahí podéis poneros a la última moda de los amantes de la historia militar. Sin más publicidades ni nada similar, vamos a hablar con Don Juan II de Austria, nuestro experto en guerra acorazada y creador del magnífico blog Guerra Acorazada y del canal de YouTube también con el mismo nombre. Hola, Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco. Pues muchas gracias por tus elogios, pero todavía me queda mucho para ser un experto, todavía me queda mucho Bueno, para aprender, pues pero muchas gracias igualmente. yo creo que tu canal es de guerra acorazada. Hoy estuve viendo parte del de vehículos de transporte de infantería, el comienzo, y también estuve viendo ayer un poco el de sistemas de medición, ¿no? Cómo miden los tanques la distancia y apuntan, ¿no? Básicamente. Sí. Pues vamos hoy a ver algo que en el escenario bélico de Europa Oriental, ¿no? Es algo... Sí, sí, no, Juan, no te preocupes, tú no me ves, porque para que me vean los oyentes. Si no, Vale, vale. entre que me Vale, veas tú y perfecto. ellos... Mm. Sí, sí. Pues tenemos un escenario, ¿no? El escenario de Europa Oriental, ¿no? De grandes llanuras, ¿no? En la que los ríos, bueno, son bastante grandes por definición. Hasta los afluentes son lo que aquí en España llamaríamos unos señores ríos, ¿no? Y eso implica también por el desarrollo de las infraestructuras de carreteras, ferrocarril, la necesidad, ¿no? De cruzar grandes ríos. Y eso implica algo que a lo mejor nos puede parecer a un español, bueno, un poco raro, que muchos de los vehículos se diseñen para que sean anfibios. O casi todos, mejor dicho. Así es, hombre, la cuestión es que ahí en el centro de Europa se estima que cada 10, 20, 30, o sea, por lo menos cada 10 kilómetros se encuentra uno con un río pequeño. Luego ya cada 50 a 100 kilómetros con un río de talla media, o sea, ya estamos hablando de un río de 50 metros de ancho o algo así por el estilo, ¿eh? O sea, ya algo más serio. Y, y luego ya cada 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros por ahí se calcula, o sea, esa es la calculación de los soviéticos, que cada 300 kilómetros ya me topo con un río realmente grande. O sea, estamos ya hablando de ríos que son ya 100, 200, 300 metros de ancho, Sí, sí. Oh, ¿no? Y claro, y entonces aquí en este aspecto lo que hay que tener en mente es que eso para la planificación rusa, o sea, mejor dicho, para la planificación soviética, como es una doctrina ofensiva, pues claro, ellos tienen que... y todo eso se supone que debe ocurrir en centro de Europa, ¿no? Pues entonces, claro, allí ellos hacen completamente otros planes y se meten en esta materia mucho más que, por ejemplo, otros ejércitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de cruzar ríos para Israel no es un tema, o no, lo no. tratan muy, muy poco, porque, ¿no? O sea,
Bueno, Solo hay que ver. tuvieron ellos sí tuvieron un cruce, que fue el del canal de Suez en la Sí, invasión de Egipto. sí. No, no significa que no puedan hacerlo, que no tengan el equipamiento, obviamente sí lo tienen, pero digo que eso lo de cruzar ríos no tiene tanto Sí, 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 enfoque sí, sí. como en el ejército soviético, por eso lo que yo quería decir, sí. Am, entonces, otra cosa que hay que tener en mente de los ríos, o sea, los ríos son en las operaciones militares, los ríos son siempre muy problemáticos, ¿no? Y eso es primero por dos principales motivos. Primero, si yo soy el atacante y mi enemigo se pone al otro lado del río a defender, pues entonces él tiene un obstáculo muy, muy bueno, Ujú. Bueno, ¿no? Especialmente, es una barricada, es decir, es la gran zanja. sí, es una gran zanja llena de agua y si es profunda y todas esas cosas, pues entonces puede ser también un obstáculo mortal para la tropa, ¿no? Porque te ahogas. ¿No? Por así decirlo. Entonces, eso es un gran problema. Si uno se fija, por ejemplo, en operaciones durante la Segunda Guerra Mundial en el frente del Este, pues muchas veces se ve como los dispositivos defensivos están siempre detrás de ríos, ¿no? Ujú. El segundo otro gran problema que tienen los ríos es que ah, para cruzar los ríos los puentes se convierten en algo muy importante, ¿no? Y ahí radica el otro problema. Primero es que los puentes los puede destruir con relativa facilidad. Eso por un lado. Segundo, los puentes generan un, un- un cuello de botella, Ujú. ¿no? Entonces, si viene un enemigo y se acerca al puente y hace un mal reconocimiento o algo así y se cree que puede cruzar el puente sin que de forma segura, pero resulta que el enemigo ya le está esperando, pues puede colocarle una emboscada tremenda, ¿no? O sea, mortífera. Por eso de ahí que, que los ríos y los puentes son también muy peligrosos. Otro aspecto también muy importante es para las fuerzas de reconocimiento, ¿eh? Porque fuerzas de reconocimiento deben tener siempre una capacidad anfibia. ¿Por qué digo eso? Porque imagínate tú eres una fuerza de reconocimiento que está avanzando, Ujú. está realizando un reconocimiento enemigo, te topas con un río, quieres cruzar al otro lado y vamos a suponer que tú desde entonces, que hasta entonces lo has hecho muy bien. El enemigo no te ha detectado y tú has sacado muy buena información para tu propia tropa. Pero luego llega el puente. Y si no tienes capacidad anfibia, no te queda otra que usar el puente. Y si lo usas, como muy tarde ya en ese momento, el enemigo ya te ha visto, ¿no? ¿Por qué? Porque los puentes, un puente puede ser volado por el aire, puede ser obstaculizado, todas esas cosas pueden ocurrir, o no. Pero lo que nunca ocurre es que un puente se quede sin vigilancia. O Sí. sea, como mínimo el enemigo va a tener siempre dos ojos colocados sobre ese puente. No, de hecho, el único gran fallo de esta guerra, ¿no? Es decir, en la guerra de Ucrania, el gran fallo que yo puedo decir es la toma de Gerson porque no volaron el puente. El puente famoso sobre la desembocadura del Dniester no lo destruyeron. Del Dnieper, perdón. Ah, ¿eso creo que ocurrió al principio o Sí, te refieres en la segunda sí, fase? el segundo día, el segundo día. Sí, claro que no O el lo primero. volaron, porque... O sea, ¿te refieres por parte de Ucrania? Ucrania, sí, 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 no lo voló Ucrania, sí, Sí, sí. sí, sí. Probablemente no tuvieron tiempo para preparar la voladura o quizás no quisieron arriesgarse a hacer eso, ¿no? Porque ahí tienes que tener un aspecto en mente. Con lo de volar los puentes, eso es siempre peligroso, porque eso es como un cuchillo de doble filo. Porque si yo vuelo un puente, y el enemigo está en la ofensiva, pues sí, eso me da mi ventaja. Pero si luego quiero yo pasar a la contraofensiva, yo tampoco tengo el puente, Sí, claro, 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 claro. Es ¿no? evidente, sí. Por eso hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Vale. Pues yo aquí por mi parte quiero primero disculparme ante ti y ante tu público porque de que haya tardado tanto con este tema de ponerme online, ha sido Tranquilo. culpa mía.
Eso es culpa mía porque resulta que hoy, como el jueves era un día festivo en Austria, Ujú. pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que el jueves no se ha hecho lo tienes que hacer el lunes, ¿no? Entonces hoy he tenido bastante más trabajo y he salido mucho más tarde del curro, he tenido que echar horas extras y claro, hasta que llego a casa, hasta que me preparo y todas esas cosas, pues no me ha dado del todo tiempo y de ahí que me haya tardado estos 10 minutos o algo así. Por eso quiero aquí pedir disculpas Tranquilo. por mi parte. Esos 10 minutos nos sirven para que mucha gente se enganche, tú tranquilo. Eh, Esto es un hobby, eh, aunque pongamos, para mí es un hobby, aunque ponga un poco de publicidad, gano para compensar a mi familia en los tiempos que me meto aquí, pero esto es un hobby para ti, para mí y para el público es un entretenimiento, por lo tanto, tranquilo, aquí no fichamos. Ni pagamos, ni cobramos. Por lo tanto, vamos a disfrutar, ¿no? sí, De hecho, muchas operaciones en teoría tienen un tiempo de comienzo y realmente se atrasan. Y a veces esos atrasos llevan consigo el fracaso de la misión, pero en este caso va a ser lo contrario. Yo creo que podemos empezar, en primer lugar, un poco, no sé cómo tienes estructurado, porque no tenemos hablado, pero yo creo que lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿no? Es que hablando de ríos, no son todos los ríos iguales. Es decir, hay ríos que son riachuelos, que los paso a cualquier tanque casi con las cadenas, ¿no? Hay ríos vadeables, ríos que hay que cruzarlos, bueno, flotando, y ríos que hace falta un pontón, ¿no? Es decir, ahí sí, sí. podemos ver los distintos tipos de ríos y después ya nos puedes dar soluciones a cada uno de ellos o vamos viendo soluciones para cada tipo de río, ¿no? Bueno, lo que yo te voy a presentar, lo que yo quiero aquí hacer con el vídeo de hoy. Ah, os voy a demostrar, según el manual de operaciones soviético, que lo Ujú, tengo, ¿eh? O sea, lo que aquí os voy a presentar es información de fuentes de primera categoría, ¿eh? De máxima calidad. Entonces, lo que os voy a presentar es qué material tiene una división rusa para cruzar un río, ¿no? Eso es lo primero que os voy a enseñar, porque veréis que aquí entran distintos sistemas en juego, ¿vale? Y lo segundo que también vamos a hacer es, una vez que nos hayamos fijado en el material, nos vamos luego a fijar cómo se realiza un cruce de puente. ujú. Entonces, una vez que hayamos tratado todo esto, pues entonces puedes tú y tu público repasar ese suceso del cruce del río que falló, por lado ruso, y entonces podéis hacer vuestras propias comparaciones, porque vosotros sabéis cómo se debe hacer según el manual y qué fue lo que efectivamente los rusos hicieron. O sea, que según el manual operativo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que yo voy a enseñar según el manual operativo, cómo se hace, ¿no? Y entonces Pues ya podéis verlo todo. Porque yo personalmente ese cruce todavía no lo he estudiado, es simplemente no me ha dado tiempo. He estado teniendo mucho trabajo esta semana y, y por eso lo único que me ha dado tiempo es preparar lo que es el material en sí. Pero eso está bien porque así, con lo que vosotros vais a aprender hoy, podéis hacer vuestras propias conclusiones y luego ya si acaso podemos hacer un segundo vídeo donde efectivamente tratamos el cruce en sí y podemos hacer comparaciones todos juntos, si queréis. O genial, sea, me parece muy buena idea. De hecho, estoy ahora, mientras hablo contigo, cambiando la portada del programa para que no me diga la gente que soy un clickbait. Esto es un comprador de clips. Vamos, ahora lo estoy llamando ya según el manual operativo ruso, para que nadie tenga dudas. Pues nada, te dejo a ti. Yo, como siempre, te voy escuchando feliz y preguntándote lo que yo dude y lo que dude el público, ¿vale? Ah, vale, muy bien, pues perfecto. Juan, te doy el cambio de poderes. Vale, muy bien, pues vamos a ir a empezar a compartir pantalla. Tú avísame. Bueno, a la gente que si quiere conocer más, que vaya a Guerra Corazada, que ya puse antes el canal, y que se haga miembro del canal de YouTube y también que busque el blog, que está muy bien, y seguro que va a aprender mucho. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Vale, pues vamos a ir compartiendo.
No estoy yo viendo. Vale. Muy bien. ¿Se ve esta imagen de Sí, donde sí, se ve la organización? se ve, se ve. Se ve, vale, muy bien. Perfecto. Pues aquí vamos a empezar primero por la primera fase. Primero vamos a ver ah, cómo está hecha la organización. Lo vamos a tratar muy, muy a lo breve. Y vamos a fijarnos en qué material tiene, porque eso es lo primero que tenemos que saber, antes de luego pasar a la segunda fase del vídeo, que es donde realmente vemos cómo un cruce de río tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es el regimiento de infantería motorizada sobre la base del BMP, o sea, del vehículo de combate de infantería. Ujú. Entonces vemos aquí pues, la clásica organización, muy similar a la brigada de la OTAN, o sea, parecida, con patrones similares. Y vemos que tiene aquí cuartel general, 3 batallones de infantería, un batallón de carro de combate, un batallón de artillería, defensa antiaérea, defensa anticarro, reconocimiento, comunicaciones, protección NBQ, logística, ¿no? O sea, lo que es transporte de bienes, mantenimiento y el punto de sanidad del regimiento. Y entonces vemos aquí que lo ves aquí marcado en rojo. Mi ratón está en ese cuadro de Sí, color rojo. se ve, sí, sí, sí. Se ve, Engineer vale. Company, sí. Ujú. Perfecto. Entonces aquí vemos Engineer Company. Lo que Y no ese sé es es... que sale una cosa gris, una especie de cuadro gris por ahí que está tapando parte de tal. ¿No lo ves tú en tu pantalla? No. Ah, bueno, bueno, pues A nada, ver. deja, no pasa nada. Ya se Vale. quitará. A lo mejor es un típico fallo. Ahora se quitó para el otro lado. Sí. Ah, ya está. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues eso. Entonces, voy a quitar esto un poquito aquí, es más hacia el lado, aquí no estoy en medio. Entonces, lo que aquí vemos es que cada batallón, o sea, perdón, cada regimiento, ya sea de regimiento de tanques, de infantería sobre BTR o infantería mecanizada sobre BMP, tienen una compañía de ingenieros, ¿vale? Esa com- Antes de empezar, para los que no sepan lo que son ingenieros militares o ingenieros militares se les conoce en el mundo de la habla hispana se les conoce como zapadores, Ujú. ¿vale? Entonces, zapadores, dicho así a lo rápido, zapadores tienen 3 tareas fundamentales. Tienen por un lado que proteger a la tropa a la que han sido asignados, ¿no? O sea, lo hacen cavando trincheras, posiciones fortificadas y cosas así por el estilo, ¿no? Bases de operaciones y todo eso. O sea, lo que hacen es, por un lado, mejorar la protección de la tropa a la que han sido asignadas. En este caso, el, el regimiento de infantería motorizada, ¿no? La segunda tarea es apoyar la movilidad de la propia tropa. O sea, ellos se encargan, pues eso, de quitar, por ejemplo, en este caso, de crear los cruces sobre el puente, sobre un río, arreglar puentes, quitar minas de en medio, quitar otros obstáculos de en medio, preparar carreteras para que la tropa pueda avanzar y cosas así por el estilo. O sea, todo lo que es la fomentación de la movilidad propia, ¿no? Y la tercera tarea principal de los ingenieros militares o de los zapadores es, ah, obviamente, que es, o sea, si por un lado tienen que apoyar o fomentar la máxima movilidad posible de la propia tropa, al mismo tiempo procuran entorpecer o dañar la movilidad de la tropa enemiga, ¿no? Pues y exactamente haciendo lo opuesto, pues volando puentes, haciendo inundaciones, colocando minas y cosas así por el estilo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que hacen los ingenieros, o sea, los zapadores. Zapadores es una tropa muy antigua, muy, muy antigua. Y se lleva utilizando ya desde, si no me equivoco, tú creo que... ¿Cuál es tu especialidad en la historia militar? Eso era Cuál antigua es su y los tuyo? romanos ya tenían algunos y España tenía el nombre ya de los zapadores, tenía ya en la época de los tercios unidades de, bueno, gastadores, ¿no? Que sería Sí, el término de infantería para abrir brecha en los muros y romper las defensas. Ya en época romana había soldados singulari que tenían un sueldo extra sí. para esas funciones.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, como tú muy bien sabrás, pues, por ejemplo, en la antigüedad, una de las tareas muy importantes de los zapadores era, por ejemplo, preparar el asalto a los castillos, las Sí, sí, sí. fortificaciones, ¿no? Obviamente, cavar las zanjas, colocar las minas por debajo del muro y cosas así por el estilo, ¿no? Pues bien, todo eso es materia de zapado. Aquí, con esta organización, solo vamos a enfocarnos exclusivamente en el material para cruzar ríos. O sea, todo lo que es limpiar mina, quitar mina y todo lo demás no lo vamos a olvidar para el vídeo de hoy, ¿vale? Sí, sí, lógico. Sí. Sí. Entonces, dentro de esta compañía de zapadores, tenemos para cruzar río, tenemos solo los clásicos carros lanzapuentes, ¿no? Eso está pensado para, para cruzar, se puede utilizar para cruzar ríos, ¿no? A ríos más bien pequeñitos, pero también se puede utilizar para cruzar zanjas o elevaciones. Ujú. O Sí, sea, yo donde por ejemplo, lo vi mucho para superar las típicas fosas anticarro. Esta es forma así que tiene una forma de V. Se utiliza mucho también para superar fosas de esas. Zanjas. Una pregunta que tiene que ver antes, ya que te paré ahora. Me preguntan cuántos soldados sí, o soldados tiene una unidad, la parte de estas compañías de zapadores en el ejército ruso. estas compañías de zapadores, pues sí, vamos a verlo. Se ve aquí. Ah, 60, sí, sí. Sí. 60 soldados, no son muchos en sí, Mm. ¿no? El batallón de infantería va por 500 soldados por cada batallón, mientras que la compañía de ingenieros va solo por 60. ¿Eh? Vale. Los Y demás los ponen a entonces, acabar a todos. eh, y entonces lo que aquí tiene en materia lo que esta compañía tiene en materia para cruzar fuentes, pues suele ser una sección de carros a lanzapuentes. O sea, suelen tener para todo el regimiento tres carros de este tipo con lanzapuentes. ¿Eh? Lo interesante, otra cosa que también es interesante de estos lanzapuentes es que también se pueden utilizar varios a la vez si la zanja es un poquito más larga, o sea, más ancha. También se puede hacer eso. O sea, hay distintas imágenes donde se coloca un tramo de estos en una mitad, luego se cruza por encima y se coloca la otra mitad, la segunda, y así puedo cruzar también tramos algo más largos, ¿no? Muy bien, pues eso, a nivel de regimental, o sea, el regimiento, para los que no sepan, el regimiento es el equivalente soviético a la brigada de la OTAN, ¿vale? Vale. O sea que, Muy digamos, bien. están más. O sea, en teoría, el, son más pequeños, ¿no? Porque un regimiento es menor que una brigada, ¿no? Sobre el papel, sí. O sea, en teoría tendría que ser así, o sea, am, pero en este caso no tanto. Lo que sí son más grandes son las nuevas brigadas, esas rusas y ucranianas que estuvimos haciendo en el otro vídeo. Ujú. Esas sí son bastante más grandes que las brigadas de la OTAN. Porque las brigadas de la OTAN se llaman brigadas, pero a efectos prácticos, si miras el tamaño y su composición, son más bien regimientos. Pero las modernas ya no tanto, pero lo que eran las brigadas durante la Guerra Fría, esas sí que eran verdaderos regimientos. Porque no tenía, en total, si sumabas todas las unidades, no llegabas a más de 4 o 5 batallones, ¿no? Ajá. Cuando en realidad la verdadera brigada tendría que estar compuesta por regimientos y no por batallones, porque es el próximo escalón militar, Sí, sí. ¿no? Pero esas son las típicas peculiaridades que tienen algunos ejércitos donde llaman la tropa como les dé la gana, muchas veces saltándose la, la norma oficial de cómo debería de ser, ¿no? O sea, otro ejemplo muy bueno son, por ejemplo, las brigadas del ejército israelí de hoy. Las brigadas del ejército israelí están compuestas por 3 batallones y un par de compañías. Ya está. Ujú. Eso es de facto un regimiento, eso no es una brigada. Sí, sí. Pero lo llaman brigada, ¿no? Pues ya está. En fin. El nombre lo soporta todo. Eh. Otra peculiaridad también es, por ejemplo, el ejército ruso. El ejército ruso tiene ejércitos. Pero si luego mira la composición de ese ejército, ves
que solo tiene 3, 4, 5 divisiones. No está compuesto por cuerpos de ejército, Sí, sí. como normalmente sería en la OTAN, ¿no? Entonces, el ejército ruso, o sea, un ejército ruso es en realidad igual cuerpo, de ¿no? grande, más o menos igual de grande que un cuerpo de ejército de la OTAN, Ujú. ¿no? Esas son chorradas así que algunos ejércitos tienen, pero en fin. Solo para que estéis ahí al tanto. Seguimos. ¿Vale? Aquí vemos un carro lanzapuentes en acción para que se vea más o menos como la pinta que eso tiene, ¿eh? Aquí principalmente también vamos a enfocarnos solo en el material ruso. No vamos a ver material occidental, ¿vale? Queremos que vamos a mantener todo esto dentro del marco ruso. Sí, sí. Muy bien, pues entonces seguimos con la división, ¿eh? Y aquí la división, ya obviamente ese es el próximo escalón militar después del regimiento, y aquí obviamente las tropas de zapadores pasan de ser una compañía, pues suben el próximo escalón y es ahora un batallón. Y vemos que tienen ahora un batallón con 395 soldados, o sea, 395 zapadores, ¿vale? Y este batallón ahora se encarga de todas las tareas de protección, movilidad y contramovilidad de toda la división, Ujú. ¿no? Vale, bien, pues seguimos. Entonces, dentro de este batallón, vamos a ver aquí cómo está la composición. Entonces, vamos a tratar lo básico primero. Tenemos obviamente un cuartel general, como todo batallón tiene que tener. Tenemos también una sección de comunicaciones, una sección de mantenimiento y una sección de servicios, ¿no? O sea, ahí está el cocinero, el Cocinero, tío todo de la eso. sanidad y cosas así por el estilo, ¿no? Y luego vamos a ver un par de elementos muy interesantes. Si vemos, por ejemplo, que este batallón tiene una sección de zapadores de reconocimiento. Eso es muy importante. Mantener guardados esta unidad en algún lado de vuestro cerebro, Ujú. guardarlo un poquito al lado porque vamos a volver con estos zapadores de reconocimiento, ¿no? Y luego vemos que tienen una compañía de zapadores, una compañía de asalto, una compañía técnica, una compañía de construcción de carreteras y puentes y una compañía de pontoneros, Sí. ¿no? Pues entonces, para el tema del vídeo de hoy, lo que aquí nos interesa es la compañía de asalto, la compañía de construcción de puentes y la compañía de pontoneros. Ujú. La compañía de zapadores no nos interesa, la compañía técnica tampoco, ¿vale? Bien, pues seguimos. Entonces vamos a ver qué material que tiene este batallón para cruzar ríos, ¿eh? Lo primero que tienen son, son vehículos que transportan puentes, o sea, son vehículos lanzapuentes, ¿no? En este caso, aquí vemos una diferencia fundamental porque este vehículo está pensado para lanzar un puente aún estando bajo fuego enemigo, Ujú. ¿no? Porque lleva un blindaje y todas esas cosas. Este ya no, Claro, sí, sí. ¿eh? Ujú. Este ya no. Esto lo que hace es, tiene efectivamente la misma teoría y lo que hace es pues, crear un puente sobre una zanja, sobre un río, lo que sea, ¿no? Y, y como podemos ver aquí en esta imagen, pues va colocando un segmento tras otro, ¿no? Y así, estos segmentos tienen sus propias piernas y así se va creando un puente, ¿no? Claro, Y entonces, digamos, tiene pilares, este no es flotante, este va poniendo pilares, ¿no? Vale. sí, pilares y el segmento entero, ¿no? ¿Vale? Y entonces sí, luego vamos a ver cuánto efectivamente material tiene, ¿no? Y entonces esto es un sistema de lanzapuentes, pero esto ya es más sofisticado, porque mientras que el tanque solo puede colocar uno o dos de estos, ah, este puede colocar segmentos indefinidamente, Ujú. ¿no? Porque está Pero, todo estabilizado con sus sujeciones y todo lo demás, y entonces en teoría ujú. este puente puede ser de largo como tenga que ser. Sí, sí. ¿Eh?
Pero digamos, cada camión lleva una sección. Este camión solo podría poner esta sección y tendría que ir a buscar otra, ¿no? O no Sí, tendría, lo que no pasa es que tendría. tienen varios de estos Sí, camiones. sí, no, claro, me imagino, sí, sí. Sí, sí, o sea, muchas veces tienen varios de estos camiones, cada uno con una sección, y luego suelen tener otros dos o tres camiones que llevan dos o tres, cuatro secciones más Ujú. encima, o con remolque, pero que son vehículos que solo transportan las secciones, no pueden colocar las secciones, Claro, ¿sabes? claro, necesitan una grúa Eh, para pasarlo a este, sí. Ujú. sí, efectivamente. Este es el que lleva la sección y las coloca, ¿no? Este es un TMM6, ¿vale? Bien, pues aquí vamos a ver. Fijaros cuánto material tiene, ¿eh? Aquí vemos cómo se coloca. Este ya es un modelo algo más antiguo. Y vemos cómo se va colocando estas secciones, ¿no? ¿Vale? Ujú. Bien. Pues seguimos. Segunda categoría de vehículos que tenemos es esto, que es el GZM, ¿no? Y esto hay que imaginárselo como como una balsa autopropulsada. O sea, Ujú. este vehículo se mueve por carretera, está construido sobre la base sobre la barcaza de un carro de combate, ¿no? Y así es como se mueve por carretera. Pero una vez que llega a donde ha llegado el río, ¿no? Aquí una imagen muy río, este es un caso, un río con unas playas muy planitas, ¿no? Sí, sí. Vemos que esos segmentos empiezan ahí a abrirse como si fuese un abanico, ¿no? Y luego así es como tiene la pinta. Y luego vemos que tiene aquí a cada lado tiene unas rampas para subir y bajar. Los conductores siguen aquí dentro de o sea, en la cabina, ¿no? Y entonces este vehículo lo que hacen pueden actuar como una balsa, o sea, son autopropulsados, o sea, pueden moverse por tierra por sí mismos y también por agua por sí mismos, O sea, ¿no? que digamos que este transporta a otros encima, como estos típicos que cruzan el Guadalquivir, ¿no? Que van con una cuerda, pasando, con una barcaza, ¿no? Sí, se puede decir, es más bien como una balsa flotante, Sí, sí. pero es una balsa autopropulsada, porque tiene sus propios motores y todas esas Y cosas, en o este sea, se caso mueve. parece que va de lado, ¿no? O es que está girando, no, está girando, no, se ve por No, no ahí está como el giro. girando, Sí, sí, sí. se ve el giro para llegar a Sí, orilla, sí, sí. Se ve la exactamente, orilla, sí. por aquí se ve por dónde está saliendo Sí, el sí, sí, lo agua, veo, porque sí, sí. tiene motor acuático. Lo interesante de este sistema es que es modular. O sea, el vehículo puede actuar por sí solo o se puede enganchar a otro, como vemos aquí en esta imagen, Ujú. ¿no? Vemos que aquí tiene unos enganches, ¿no? Entonces engancha a otro vehículo. Porque una cosa que hay que tener en mente es que cuantas más balsas de estas se enganchan, más flotabilidad consigo y transportes más pesados puedo llevar. Claro, claro, porque un camión, vimos antes que llevaba un camión, pero claro, llevar un tanque a lo mejor necesita dos, claro. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Está en la imagen anterior, sí. Este vehículo puede llevar un tanque solo, perdón, un camión solo, pero ya con un tanque se pone una cosa peligrosa, Sí, sí. así que hay que llevar dos, ¿no? Pero luego lo que también es posible es que se puede colocar tanto detrás de otro donde ya creo un puente flotante, Ujú. ¿no? Aquí lo interesante de esta imagen, que se ve aquí muy bien, vemos que estos primeros cuatro segmentos son este sistema, Sí, sí. pero vemos que luego la otra mitad es en realidad otro sistema. O sea, ahí se ve lo modular que son, o sea, no, o sea, puedo también interconectar sistemas distintos, Sí, sí. Claro, es que hay ¿no? que entender el ancho que tienen estos ríos. Yo Sí, estuve por esta zona y algunos eran muy anchos, sí. O sea, no, efectivamente, espectaculares. es un cacho de río que no veas, que flipas, Sí, sí. ¿no? Aquí estamos Vale, acostumbrados al más ancho que tenemos, bueno, el Guadalquivir y el Ebro en la desembocadura, pero ¿cómo la de verdad. ancho es el Ebro? No, no, en la desembocadura, no. Comparado con el Danubio al paso de Viena, no. El Danubio es muy ancho, Por eso, eso lo por veo eso, por muchas eso. veces, sí. En fin. Luego vemos otro sistema que es el PMM, ¿no? Estos son también unas balsas flotantes, solo que no llevan ninguna propulsión, ¿no? O sea, aquí estas balsas son transportadas por camiones, luego los camiones se acercan al agua y las dejan literalmente caer al agua y luego en el agua se abren, ¿no?
Y luego vienen estos zapadores y hacen y manejan unos cierres para que la balsa se quede completamente rígida, ¿no? Y no se vuelva a colapsar como está aquí ahora mismo en esa imagen. Entonces aquí la diferencia está en que estos están autopropulsados por sí mismos, obviamente un sistema mucho más caro, ¿no? Pero estas balsas no. Luego lo que aquí ocurre, aquí vemos, o sea, cuando tú colocas estas balsas y las juntas todo junto, pues lo que te sale es esto, ¿no? Y aquí vemos que pues, efectivamente pueden llevar varios vehículos por encima, ¿eh? Y luego vemos aquí que esa balsa es luego movida por barcos, ¿Ah? ¿no? Que es lo que vemos. Porque estas balsas no tienen ningún tipo de propulsión por sí mismo. O sea, aquí se necesita la ayuda de unas lanchas o de unos barcos para ¿Son moverla. lanchas o son un tipo de buque anfibio? Esos son lanchas. Ah, Sí, sí. esos son lanchas. Y también vamos a ver varios modelos. Vamos a ver unas lanchas cuáles son. No, no, esto Vamos a ver. me río un poco, me parece un trenecito, ¿no? Sí, ¿no? No, espectacular. Y, y aquí vemos también eso. Obviamente, como es también un sistema modular, pues todas estas balsas pueden tener distintas longitudes, ¿no? Claro, y Y estas balsas aquí, que estamos viendo son también transportables seguro en camión o tienen... sí, sí, sobre este eh, camión, cada sí. segmento No, 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 se transporta. no este puente, las lanchinas que mueven el puente. Ah, sí, sí, estas sí también se Sí, transportan, sí. sí, se va a ver luego también, sí. Ah, y entonces aquí vemos que las lanchas pueden efectivamente tener perdón, digo, las balsas pueden tener distintos tamaños y estas balsas son movidas por estos pequeños barquitos que están aquí. Ujú. ¿Eh? Y de estos barquitos hay obviamente varios modelos y ahí no he encontrado todas las fotos, ¿no? Am, pero aquí se ve muy bien. Y luego vamos a ver una de estas lanchas. Este es un modelo un poco más antiguo, pero aquí se ve como son. Vemos que tiene una hélice bastante potente y que están colocados sobre un remolque y todas esas cosas. ¿Eh? Estas son las que se mueven todo. Y aquí tenemos Da para también, atrás, Juan, da para atrás, que mira una cosa interesante. Cómo se pliega la rueda y se mete justo en el agujero que tiene. sí, ¿Te has pensado? Bueno, es efectivamente. interesante. Eh, Esa es la cosa, un concepto interesante. Son lanchas especiales Ujú. para estas tareas. Y vemos que tiene su propio enganche para remolque y todas esas cosas, o Sí, sea sí, que sí. no es. Este no lleva mucho impedimento. Esto se coge y arrastrado. Sí, o sea, esto no te va a hacer problemas en llevarlo de A hacia B, esta lanchita. ¿Eh? Y aquí se ve detrás el cacho de hélice que tiene, o sea, esta lancha seguro que tiene capacidad de empuje, ¿no? Ujú. Y luego finalmente vemos también que estas balsas también pueden ser interconectadas hasta crear un puente flotante, Sí, sí. ¿no? Y como vemos también en esta imagen, no tienen que ser siempre del mismo módulo, ¿no? Porque los módulos son intercambiables, ¿no? O sea, son compatibles entre sí, ¿vale? Bien, esto lo hemos visto. Bien. Luego tenemos también una categoría de vehículos, que son una especie de vehículos de asalto, o mejor dicho, de transporte anfibio, que son los Ujú. PTS. Y son estos vehículos que vemos aquí. ¿Eh? Son vehículos con mucha movilidad, ah, capacidad de transporte, están construidos sobre la base de un carro de combate. En este caso, esto que vemos aquí, esto es el tren de rodaje de un T-64. O sea, es una barcaza, está construido sobre la barcaza de un T-64. Ujú. ¿Eh? Esa Y esto pala... obviamente. Perdón, No, una cosa dime. que a lo mejor le ibas a decir tú, pero esa pala que tiene justo en la parte delantera, que la vi también en varios BMTs y en varios vehículos, que es algo característico de los anfibios, ¿no? Como para romper las olas, ¿no? Sí, o sea, la tarea de esta pala es impedir, ¿eh? Impedir que el agua se eche o sea, que el agua que venga por aquí se eche por Sí, sí, encima. sí. Sí, o sea, esta hoja, esta pala, obliga al agua a que pase por debajo del vehículo. Ujú. Porque si el agua pasa por encima, lo puede hundir. Sí, sí, claro, se va llenando y se hunde, sí. Ujú. Sí. Hay un vídeo en YouTube donde se ven unos chinos testeando en un lago un vehículo
de asalto anfibio y se ve como el vehículo va por el agua y algo no va bien y el morro termina metiendo, o sea, termina por debajo del agua, muy poco. Pero eso ya bastaba con el tiempo el morro se metía cada vez más, cada vez más, cada vez más y al final el vehículo terminó hundiéndose. O sea, esta pala aunque no parece nada espectacular ni impresionante ni nada, esta pala es importantísima, ¿eh? Ujú. Porque mantiene la flotabilidad del vehículo y obliga a que el agua pase por debajo del vehículo, que es lo que se quiere conseguir, Sí, sí. ¿no? Pues seguimos y como vemos también, este mismo vehículo puede llevar infantería, pero puede también llevar vehículos hasta un cierto peso, ¿no? O sea, un carro de combate no lo puede llevar, obviamente, pero lo que es un camión pequeñito, cosas así, sí puede, No, ¿no? no, Creo que multiusos transporte hasta completo. 12 toneladas o algo así, Ujú. ¿no? La parte lateral, que es, bueno, será casi simbólico, es de peso, digo, o sea, no es un blindaje, más bien. No, eso no es un Eso, blindaje. justo, sí. Ujú. Claro, o sea, como mucho, lo máximo que se puede esperar en términos de blindaje de un vehículo así De bala, ¿no? es protección solo contra armas de infantería, Sí, sí. nada más. O sea, cualquier RPG de poca monta se carga este vehículo, ¿eh? Sí, sí. Pero aquí hay que tener en mente que este vehículo está pensado para superar, o sea, para conseguir esas capacidades anfibias. Entonces aquí lo primero que cuenta es la capacidad anfibia y luego ya se hablará de todo lo demás, Ujú. ¿no? Primero es que el vehículo pueda cumplir sus tareas sobre el agua sin que se hunda y que pueda hacer también en condiciones adversas, aun en condiciones adversas que pueda cumplir con la tarea para la que fue pensado, ¿no? Vale, y finalmente tenemos las clásicas lanchas de asalto, ¿vale? Que esas también se utilizan para cruzar ríos, sobre todo infantería, ¿eh? Y aquí os digo, todo esto que hemos visto, absolutamente todo, está dentro de este batallón. O Ujú. sea, todos estos medios que hemos visto están a disposición de la división, ¿eh? O Digamos, sea, está todo en el batallón de ingenieros de la división. Vale. exactamente. Y después, lo que es la compañía de cada batallón tiene también algún elemento de estos, ¿no? Sí, tiene los carros lanzapuentes que habíamos visto antes. Vale, los Porque carros, claro, perfecto. la división tiene cuatro regimientos, que son estos cuatro de aquí, y cada regimiento tiene otra vez tres lanzapuentes. Entonces tenemos tenemos cuatro secciones de carros lanzapuentes, eso nos da 3 por 4 12 carros lanzapuentes. O Ujú. sea, a todo esto que hemos visto aquí ahora mismo, hay que añadirle 12 carros lanzapuentes, que Vale, están vale. integrados en los regimientos. Claro, la única, así, un poco para ver, el lanzapuentes en carro no es acoplable, porque no tiene pilares ni tampoco es flotable. Es decir, ese, Eh, digamos que no vale para ir uniéndose para vadear un gran río. exactamente. Este solo puede cumplir cositas pequeñitas, cruces Sí. pequeños, ríos delgaditos y cosas así por el estilo. Pero a cambio tiene la ventaja de que lo puedes llevar en primera fila, Ujú. ¿no? Puedes llevarlo en primera fila y así realizar ya un asalto desde el frente, ¿no? Y así mantener una velocidad de avance bastante alta. Sí. Y este es de los que pasan por encima de él después las piezas, ¿no? Es decir, Sí, se queda quieto, o sea, se queda y por encima de él pasaría otro tanque. sí, O deja pero el puente este. este vehículo lo que hace una vez que ha extendido el puente, lo coloca encima y se retira. Ah, vale, este lo deja, vale, perfecto, vale, Sí, vale, vale, este lo vale, deja y vale, luego vale, se vale. retira y los demás vehículos luego pasan por Es que encima. antiguamente en la Segunda Guerra Mundial me suena que había algún modelo que quedaba. Eh, No, estos no, o sea, estos tienen un brazo especial que les permite enganchar el puente, montárselos encima o volver a colocarlos y, Sí, y sí. dejarlos. Sí, Sí, aquí se ve un poco el brazo, sí. sí, aquí en esta esquinita se ve. Pues eso. Vale, muy bien. Pues efectivamente aquí vemos la increíble gran cantidad que tiene este batallón.
Ujú. ¿eh? O sea, tiene de esas 5 compañías, 3 están en realidad solo pensadas para cruzar ríos y zanjas y cosas así por el estilo, Sí, sí. ¿no? De hecho, preguntan aquí, bueno, ya hay varias preguntas que a lo mejor podemos ir haciéndolas ahora antes de pasar a otras cosas. La primera pregunta que hace es ¿cuántos vehículos puede llevar de cada tipo? Es decir, si viene a algún sitio, ¿cuántos de pontones, cuántos de vehículos de estos de transporte anfibio? ¿Hay algún número de cada uno de ellos o eso puede ir variando? Hombre, por supuesto que tenemos los números. Vamos a fijarnos qué vehículo te interesa. No, les interesa a todos a la gente. Sí, vale, pues vamos a fijarnos, por ejemplo, en este, Ujú. ¿vale? Este vehículo de aquí, el GTCM, o sea, estas balsas flotantes. Vamos a ver cuántas balsas flotantes lleva. Ah, aquí, Tracked Ferry, GSP, 6. Ujú. O sea, el batallón entero lleva 6 de estos. O sea, el batallón de 6. ingenieros, la división, lleva 6. Vale. Lleva 6. Vamos a mirar otra cosa. Por ejemplo, ¿qué más tenemos? Assault Bot. Ujú. Lanchas de asalto tenemos 10. O sea, 10 de estos también llevan, ¿no? Am, buques de estos pequeñitos para empujar las balsas tienen 6. El O sea, de las 6 de rueditas, estos. este. Ujú. Sí, ¿no? De esta clase de vehículos, el PTS, luego tenemos aquí Tracked Amphibian K61 PTS 12. 12. O sea, 12 vehículos de estos, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver de los puentes. Fíjate, esto es interesante, ¿eh? Los segmentos estos de puentes, Ujú. o sea, estos segmentos que vemos aquí, Sí. ¿eh? El batallón entero lleva una de ese servicio, dos rampas, o sea, 3, 19 piezas. En algún río de la zona se quedan cortos. Tienen que unir dos batallones. Eh, Pero bueno, eso lo tendrán previsto. Si pues van a son cruzar por el río. 16 piezas, eso es generoso, o sea, o sea, si vemos una pieza como de larga es, a ver, estos son cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son piezas 7 y son. todavía queda, mira para allí todo lo que queda. Sí, queda todavía un buen Sí, cacho. sí. Es que son unos pedazos ríos, la verdad. Eh. Y, y de estos vehículos, por ejemplo, de estos lanzapuentes también, ¿eh? Ujú. Tenemos en el batallón, a ver, aquí, Bridge TMM, 8. 8. Ujú. 8 unidades de estos. O sea, vemos que sí, que el equipamiento es muy generoso, ¿eh? O sea, yo solo te puedo decir por tu propio momento, o sea, de un equipamiento así, eso sería utópico para el ejército austriaco. No, O no, sea, no, yo creo que no. el ejército austriaco entero tiene quizá un cuarto Y de lo que España tiene ya solo ni este hablemos. batallón. Hombre, a ver, Austria tiene que tener por lo menos uno para cruzar el Danubio una vez. Sí, ya ves. En fin. Pues eso, o sea, aquí vemos que hay equipamiento de sobra. Perdón, disculpadme un segundito, voy a cogerme algo para beber, Sí, sí. que me Ay, estoy quedando sin voz. Segundo. sí, tranquilo. Pues mientras tanto, la gente. Espera, voy a ponerme yo por aquí. Pues espero que os esté gustando el programa digamos, en la forma de Ya cruzar sí. un río oficial. Después veremos cómo los fallos pueden alterar todo este sistema. Pero creo que es muy interesante ver un poco la realidad de esto, que a veces no nos ponemos a ver, ¿no? La complejidad que tiene vadear un río. Nos parece, pues mira qué fácil vadear eso, como Hitler en los mapas de la Segunda Guerra Mundial, pues para aquí y para allá. Pero la realidad es que estos ríos estamos viendo la dificultad que tiene su cruce. Mm, Pues está aquí, Juan. muy bien. Pues eso, o sea. Perfecto, pues vamos a seguir, o sea, el cantidad más. ¿Tienen alguna pregunta más Sí, con pueden respecto decir, a todo esto? preguntan cuánto tiempo llevaría montar un puente de estos. Estos puentes, todo este material que vemos aquí no dura mucho, ¿eh?
O sea, esto, por ejemplo, aquí no hay nada de Ah, ahí preparación. O nada. sea, el vehículo llega a la playa o a la orilla, ¿no? Mejor dicho, a la orilla. Los soldados o los vehículos se suben y se meten en el agua y ya está. Y cruzan al otro lado y punto, ¿no? Luego ya estos sistemas ya duran un poquito más, pero no mucho, ¿eh? O sea, hay vídeos en YouTube de lo que tarda en montar una balsa de estas. Ujú. Eh, si tardan más de una hora ya son lentos, ¿eh? O sea que estos sistemas con balsa, estos no duran días de construirlo. No, no, no. Yo ya en la Estos se Segunda Guerra montan en Mundial. cuestión de horas en las peores situaciones. Sí, sí, hay que ver la Segunda Guerra Mundial en la Operación Market Garden los hicieron y tampoco era. O sea, y era antes. Ahora ya. Ajá. Pues eso, o sea que eso va rapidito, ¿eh? Hay vídeos en YouTube sobre eso y es bastante, está muy interesante ver eso y ver a la gente ahí en acción y lo rápido que lo montan. Ajá. ¿Tiene alguna otra pregunta más? Sí, espera a ver si hay alguna. Quiero ver a ver si tenemos ya todo. Sí, porque ya estamos aquí al final de la primera parte. ¿El escalón de reconocimiento se usa mucho? Sí, sí, eso lo vamos a ver luego. Vale, vale, perfecto. Ah, Pues nada, de esto por ahora no hay preguntas. Yo si hay, ya te lo voy diciendo. vale, muy bien, pues vamos a ir a la segunda parte. Vamos a dejar de compartir. Ah, a ver. Sí, sí, ya estamos bien ya. Ya nos vemos las Bien, caras. bien, bien. Segundo. Aquí. Ese está en medio. Procedimiento. Vale. Aquí esto he tenido que prepararlo rápido, así que mis disculpas. Pero en fin. Tranquilo, la gente, la Pero gente, la, llegamos. la gente le está gustando mucho lo que estás contando, por tanto, tranquilo. Eh, Vale, pues eso. Vamos a ver cómo se realiza. Sí, vamos a ver cómo se realiza un cruce según la doctrina rusa, o mejor dicho, soviética. ¿Eh? ¿Vale? Ah, aquí tenemos la imagen esta, sí. Es que estoy aquí con el Skype. Con el Skype no estoy tan bien entrenado como con el... ¿Cómo se llamaba ese? No me Sí, el acuerdo del ahora mismo. pato. El que usas tú es el Sí, del pato, sí. sí, el pato ese, sí. Vale. Bien. Aquí. Vale. ¿Se ve? Se ve un punto negro ahí, una especie de cuadrado negro, una Sí, ventana que debéis tener algo ahí. Ya está quitada. Bien, perfecto. sí. Ah, ¿es la, Vale. es la que sale el Skype reducido? Sí, Puedes exactamente. Es que no cerrarla. me atrevo a darle No, cierra, 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 cierra. Sí, puedo cerrarlo, Sí, sí. vale. No, no, no es que, es que no me atrevía a ver si corto la conexión, ¿sabes? Vale, muy bien. Pues aquí vemos, esto es sacado directamente de los manuales soviéticos, ¿eh? Traducido al inglés, porque esto es de una... Esto lo saqué de porque yo tengo dos manuales, o sea, yo tengo los manuales ¿Mm? soviéticos, tengo unos en alemán, que los tengo sobre papel, y luego tengo estos en inglés en formato para el ordenador. Y estos son unos cortes que he hecho ahí a lo rápido para que se pueda ver. Entonces lo que yo voy a hacer es am, ir traduciendo lo que aquí está pasando. Am, Como ya habíamos dicho antes, el cruce de ríos es una operación militar muy peligrosa. ¿Eh? Si eso sale mal, se puede fastidiar la operación por completo y las bajas pueden ser tremendas. Sí, ¿Eh? estamos viendo el caso el que todos nos viene a la mente, ¿no? Es decir, Sí, un cruce que, bueno, después analizaremos, pero que realmente el problema no fue el cruce, fue que se quedaron parados ahí. Eso podemos verlo después. sí. Es que es el problema, que todos esos cruces actúan también como Eso, un justo. como un cuello de botella. Eso es lo peligroso. Entonces aquí vemos cuál es el fundamento para cruzar con éxito un río. Lo primero, más importante, es reconocimiento. Segundo es un planeamiento, o sea, una planificación
ya de lo más temprana posible. O sea, si tú empiezas a planificar cuando ya has llegado al río, ya la has cagado. Hombre, lo Eso lógico tiene es que lo tengas ya incluso ya previsto antes porque sabes que vas a pasar por X ríos para llegar a un sitio, ¿no? Claro, efectivamente, porque tú empiezas a estudiar eso sobre el mapa primero, Claro. ¿no? Y luego tienes que preparar todo eso ya previamente y a fondo, ¿no? Segundo aspecto, tercer aspecto más importante, que en aquella zona donde quieres hacer el cruce, tienes que destruir a todo el enemigo que esté allí presente. Aquí la pregunta que yo te hago, que tiene que ver con esto de la guerra de Ucrania, es limpiar, claro, la infantería que está en el otro lado del río, será por supuesto, pero en este caso también sería la artillería en un alcance, ¿no? En el alcance de ataque al cruce, ¿no? Sí, efectivamente. Ah. Hombre, aquí hay que tener en mente, es que ese es el problema. El problema, o sea, destruir la unidad enemiga que están al otro lado del río, eso es relativamente fácil. Pillar a la artillería que está dentro del rango de fuego, sobre todo si es una artillería de largo alcance, Claro, claro. eso ya es mucho más dificultoso porque el terreno que yo tengo que buscar, ¿no? Es enorme. Porque si yo tengo 40 kilómetros de alcance, que es lo que puede la artillería moderna de hoy en día, eh, si con 40 kilómetros de alcance la cantidad de posiciones que puede tomar la artillería es enorme. No, claro, es que estoy pensando que es muy difícil encontrarlos y después si añades Mm, ya drones y todo eso ya es casi imposible. mm. No, entonces por eso de ahí que lo más importante es destruyo rápidamente, porque como he dicho, o sea, la destrucción de la artillería enemiga, como está muy lejos de ese cruce de agua, pues es difícil de conseguir. Mm. Por eso de ahí que yo me enfoco solo en destruir el enemigo que está al otro lado del río y luego procuro hacer el cruce con rapidez y en un efecto sorpresa. Claro, y dispersarte por lo menos mucho. Sí, y Claro. efectivamente, y aquí dicen que hay que dispersarse también, o sea, no que, dispersarse a lo largo del río y cruzar en distintos lugares a la vez. Ujú. Eso sería lo ideal. Ah, obviamente eso depende del río en sí, porque, porque el terreno al final es el que decide todo. O sea, si el río solo te da dos lugares donde puedes cruzar, pues tienes que trabajar con esos dos lugares. No te queda otra, ¿no? Entonces aquí dice que, pues eso, que ah, hay que cruzar en varios lugares, en lo ancho, con rapidez, con efecto sorpresa y rápidamente desarrollar el ataque hacia el otro lado, ¿no? Y luego continuar con el ataque después del cruce hacia el frente. Eso es muy importante, ¿eh? Porque, claro, si yo cruzo al otro río y no ataco o no sigo avanzando inmediatamente, pues se crea ahí un atasco, Sí, sí. se crea un cabeza de puente y todo eso le da tiempo al enemigo de realizar contramedidas. Y la contramedida no tiene por qué ser artillería, puede ser también un contraataque blindado, Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿no? Obviamente. Entonces aquí pone empleo de los zapadores con rapidez y habilidad. Y obviamente otro aspecto muy importante de estos cruces de río, la defensa antiaérea. Porque el ataque puede ser de artillería, puede ser un contraataque blindado, pero también puede ser un ataque aéreo contra ese cruce, ¿no? Obviamente. Sí, sí. De hecho, eso es algo tengo una foto aquí, bueno, no sé, lo dejamos para después. Y, Vale. y vemos. Porque tengo una foto justo del famoso paso. Mm, y es interesante porque se ve un poco los camiones de los pontones, se ven en un lado, por lo tanto se supone que es de donde empezó la operación, y todo el resto de vehículos destruidos están en el lado que se cruzó. Es decir, no son los que están esperando cruzar, sino los que ya cruzaron. Que eso es Ju- incumplir lo que estamos hablando, porque yo estoy viendo aquí los pontones, hay unos camiones aparcados de tipo de carga y después están en el otro lado todos los carros destruidos. O sea que eh, no fueron destruidos antes de cruzar, sino ya cruzando. Están en la sí. parte sur del río. eh. O sea, aquí estaría bien ver qué exactamente lo que ocurrió, por qué estaban
Entonces, ¿puedes subir la foto? Súbela un momentito ya que estamos aquí, no Vale, pasa sí, 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 nada. espera, sí, sí, espera. Pues déjame, ahora tengo que compartir yo, ¿vale? Sí, venga. A ver, ¿cómo dejo yo de compartir esto? A ver si puedo... esto así va a ser aquí. A ver. Vale, espera, ¿eh? Compartir... Espera, déjame pensar cómo tengo que hacerlo. Espera, ¿eh? Voy a abrir yo aquí fotos. Espera, estoy bajando varias para que podamos analizarlo. Ah, Vale, ahora la abro un segundín. Va. Y... Espera, ¿eh? Ahora me estoy liando yo un poco. Aquí está. Lo vas a ver tú, ¿vale? ah, ah. Muy bien, ¿va a hacerla un poco más grande? Sí. Pero... Muy bien. ¿La ves tú? Porque yo no te la veo a ti. Sí, Vale, vale, sí, perfecto. yo lo estoy viendo, sí. Vale, es una que se ve, digamos, el Sí, río. o sea, Hay este es unos... un río bastante pequeñito, Es ¿eh? pequeñito, ¿no? Es un río muy pequeño, sí, 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 sí. Ah, Y digamos, están en el lado superior de la foto los camiones que parecen de los pontones. sí. Hay dos destruidos y puestos camiones cisternas. Y en el otro lado es donde se ven todas las fotos famosas, que voy a ver si las voy poniendo yo para que las veamos, ¿vale? Ah. O sea, lo que a mí me parece de esta foto, lo rara es que parece esos 4 tanques que están allí abajo a la derecha, estos parece que sí estaban avanzando hacia el frente y los otros estaban por ahí todavía parados. O sea, ahí se ve que quizás no consiguieron avanzar tan rápidamente al otro lado como se debía. Espera, Parece. es que no puedo cambiar de una a otra. Espera un momentín, así puedo ver todas las fotos Mm. aquí. Espera, que... Uy, 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 los hago yo. Espera, ¿eh? No, no, espera, espera. No, Voy a hacer... Espera, no, mm, a ver, voy a abrir otras que tengo aquí, ¿eh? mm. ¿Esto lo estás viendo o no? Ahora mismo no veo nada. La foto que estaba antes la has quitado. ¿Esta la ves? No. Vale, espera, tengo que compartírtela. Mm. La gente está viéndolas, porque a veces estamos aquí haciendo chorras y no están viéndolo la gente. Espera, ahora. Vale. Tú esta no la ves todavía, ¿no? Yo no estoy viendo nada de momento. Me voy a cambiar pantalla o ventana y voy a compartirte este monitor y ahora tienes que ver todo lo que tengo yo en este monitor. Sí, ahora lo veo. Ahora ves el puente, se ve uno de los pontones destruidos y se ve claramente que en una orilla están los camiones de los pontones, porque, mira, de hecho se ve uno de los vehículos estos que vimos que se abre como un libro y hay un Sí. transporte en medio, se ve justo aquí a la derecha, no sé si lo Ah, vemos aquí, eh, y estos que por aquí se ven son los camiones que transportaban estos containers. ah, Y voy a buscar otras fotos, ¿eh? ah. Esta es una de las que famosas. Ah, Espera, que tengo más, ¿eh? Esta es la famosa que se ve justo los que están en el puente, como saliendo del eh, puente o volviendo hacia atrás, porque no se sabe muy bien la no, dirección. yo creo que ahí estaba. Eso parece. O sea, parece que o estaban parados y de repente la ha pillado la ha pillado la artillería o, o No, la mira, artillería. si te fijas, unos Mm, salen, vienen del puente, mm, del otro orilla, por ejemplo, este que está aquí, que estoy señalando ahora, mm, ese viene, pero los otros vuelven, porque tienen las ruedas, si te fijas, el oruga de este está mm, como retrocediendo. Parece que hubo como dos ataques, es lo que oí en varias teorías. La primera teoría, atacaron a unos y en la retirada, estos son los que se retiran, volvieron a mm. atacar y dieron a los que venían y a los que iban.
Ah, Porque estos tanques van y estos vienen. eso ha salido fatal, ¿eh? Sí, 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 fue mucha puta. Sí, Y esto es lo que más me asusta a mí y más extraño. Esto es justo a los pocos metros del río, están ah, como aparcados, están como esperando y les atacan. No sí, estaban dispersados, están conjuntitos como la sombra de los ah. árboles y reciben el fuego ahí. Sí, eso se ve que no lo han hecho según el manual. No, Ah, sí, sí. Voy a buscar alguna foto más porque había una muy buena de Political Room. Bueno, sigue explicando y pues pongo la que montaron los amigos de Political Room y se ve. Vale, estás ahí. Ahora sigue tú explicando los principios de vadeo y vemos. vale. Venga, pues Y busco sigo. yo esa foto. Lo bueno es que tengo aquí vale, No, no, vamos cero, a seguir. cero en el uso del manual. Sí. Vale, a ver. Vale, esto lo puedo cerrar. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No, este que tengo, necesito. A ver. ¿Se ve? Sí. Ah, mira, sí, sí. Dice una cosa interesante, después te lo pregunto. Vale. Pues seguimos. Las preparaciones. O sea, cuando los soviéticos quieren cruzar un río, ¿no? Los soviéticos distinguen entre dos formas de cruzar un río. Uno es cruzar el río a través de a través de la marcha, o mejor dicho, sobre la marcha, o sea, donde yo simplemente estoy avanzando en territorio enemigo, tengo el río y yo tengo ya toda la disposición de la formación, lo tengo ya todo preparado para que sobre la marcha pueda cruzar el río, llegar al otro lado y seguir avanzando, o sea, manteniendo así una velocidad muy alta de combate. Ujú, Y el segundo método es cruzar el río estando bajo fuego enemigo, o sea, donde el enemigo está enfrente y, y no me queda otra que cruzarlo realizando un ataque a la vez, ¿no? Eso obviamente, ese escenario es el que se procura siempre evitar, ¿no? Entonces la idea es siempre cruzar el río en un lugar donde haya la menor cantidad de enemigos posible. En el caso ideal, cruzo en un río donde no hay ningún enemigo, ¿no? Y así mantengo un efecto sorpresa. Entonces, aquí una cosa muy interesante que pone, ¿eh? Es que antes de que la propia tropa llegue al río, ¿no? ujú. Muchas veces entran antes en juego destacamentos avanzados o tropas aerotransportadas, ¿no? Entonces, estos destacamentos, o sea, una tropa aerotransportada lo que hace es que llega allí con el helicóptero y con los helicópteros y toman esa zona. Toman esa zona, crean una cabeza de puente provisional para que así luego el resto de la tropa pueda llegar allí y, y empezar con el procedimiento para cruzar el río con mucha mayor rapidez y sobre todo seguridad, porque ese destacamento, o sea, esa fuerza aerotransportada, si hay algún enemigo presente ya se lo ha destruido y sobre todo está creando un círculo de protección o una cabeza de puente, ¿no? Por así decirlo. Lo que también puede ocurrir es que se envíen, como lo pone aquí, forward detachments, o sea, que se envíen destacamentos Ujú, avanzados. Aquí un ojo, una cosa muy importante a tener en mente, no se debe confundir el destacamento avanzado con la guardia avanzada de una unidad en marcha, ¿vale? O sea, el destacamento avanzado es una unidad independiente, una unidad de combate independiente que va varios kilómetros, o sea, puede ser 5, 10, 30, 50 kilómetros, va por delante del resto de toda la tropa y esta unidad es de combate. Esta unidad lo que hace es procura abrirse paso en el territorio enemigo, pero no a lo bestia, sino procura colarse ujú. en el territorio enemigo, procura evitar contacto y todas esas cosas y llegar así hasta el río.
Sí, ¿no? digamos, como una unidad de, bueno, exploradores de toda la vida. O sea, que no les Sí, dejen. sí, pero no exploradores directamente, sino es ya un elemento más agresivo, Ujú. ¿no? Por así decirlo, porque estos no realizan solo la exploración, sino que estos combaten. O sea, si tienen que abrirse paso a tiros, lo harán, ¿no? Y claro, una vez que llegan al río, crean el círculo de protección, crean cabeza de puente, protegen, y luego es el resto de la tropa, el grueso de la tropa, la que realmente se abre paso a tiros, rompe el frente hasta llegar al río y cruzar al otro lado, Ujú. ¿no? Y luego pone aquí que estas tropas, destacamento avanzado, las tropas de transportada, quieren ocupar lugares favorables donde se pueda cruzar el río, ¿no? Y eso ya de forma avanzada. Y así todas estas medidas están pensadas para que el cruce del río sea lo más rápido posible, ¿no? Y así conseguir seguir con la ofensiva al otro lado del río. O sea, aquí vemos que según el manual, el cruce no solo tiene que ocurrir muy rápido, sino que inmediatamente tengo que proseguir con el ataque. O sea, Claro, bueno, no pues, debo claro. quedarme ahí parado donde estoy. Claro, aquí ya verás cuando te enseñe las fotos que te voy a enseñar. Ah, El manual, hay dos teorías, ¿no? Que pararon por algo o que les hicieron parar y como no pudieron avanzar se quedaron empantanos en esa zona cerca del río. ah. Porque es que, ¿sabes lo interesante de esa foto de todos esos vehículos? Es que esos vehículos están aparcados, no están en formación de combate. Claro, 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 claro. Y ya verás esta Ah, que acabo de descargar ahora, ya verás. ah. Voy a poner que acabas esto, que creo que es justo el momento de ver esto, de analizarlo. Estoy compartiendo pantalla. Un segundo, voy a quitar la mía. A ver. No, a lo mejor no, espera. La mía ya no se ve, ¿no? No. Vale. No, sí, 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 sí. Pero espera, ¿Se no, la ve? quito yo, porque Ah, espera, vale. La cierro yo y ya está. comenzar a compartir. ¿Ves Wow, algo? tú tienes fotos muy detalladas, ¿eh? Esto no, esto está del canal Political Room y es justamente la parte del río. Arriba se puede ver el río, el cruce, Ah, y ah. después una carretera que se ve aquí como va a la izquierda y a la derecha y va enlazando con todos los que están aparcados a la vera del río, a la vera del camino. Es decir, están aparcados a la sombra de los árboles. Es una cosa muy extraña. Y de hecho voy a Es un poner, fallo garrafal. de hecho voy a poner ahora fotos para que veamos un poco. Es que, tío, eso está muy mal hecho. Ya, 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 Es ya. que no solo es que estén aparcados y no posicionan el ataque, es que encima están todos bien pegaditos. Efectivamente, Y sí, sí. además en un terreno que realmente no te da mucha cobertura contra el reconocimiento aéreo. No, ninguna. Porque son cuatro árboles lo que hay. Sí, Mira, ya verás. pues un par de árboles y ya está, ¿no? Oh, qué mal, tío. Aquí perdieron mucho, ya verás. Estos son los que vimos antes y ahora empiezan el camino. Joder. Estos están aparcados a la sombrita. Entonces sí que están perfectamente aparcados. Si tú miras la foto, es que no están más de 5 o 6 metros de lejos el uno del No, otro. no, no, es una locura. Y si te fijas, están aparcados, no sé, como ni marcha atrás, es decir, aparcados delante, es decir, muy raro. Joder. Y además es que están incluso hasta mal aparcados. Normalmente se supone que tienes que aparcar con el... Prefiero, algunos están bien aparcados, los otros no. Y Se estos tres que supone están que tú tienes que aparcar con el culo hacia el terreno para que salgas con el morro a la directamente a la, carretera a la y están aparcados como un coche en la ciudad, mal. Y estos tres que Sí. están aparcados en línea, o sea, es decir, estamos viendo que no están cumpliendo lo que estamos comentando de dispersión una vez superada el cauce Mm, fluvial. mm. Joder. La verdad que a esta gente, el que ordenó esto, los mató. O sea, Ah, el superior los mató. ah. A ver si puedes pasarme esa foto, me gustaría Ah, leérmela. no, te las Porque paso yo, todas, yo, sí, sí, yo, sí, sí, yo no sí. he- yo no he- es que yo el cruce en sí todavía no lo he estudiado. Yo sabía que había ocurrido algo,
De eso sí me entran las noticias, pero yo no. Para esta foto, lo que tú me estás enseñando aquí, esto es el material más exacto que yo hasta ahora he visto, porque hasta ahora, como he dicho, solo había escuchado la noticia y creo que vi una o dos fotos Mm. y ya está. Pero es que no llegué a estudiar la Lo que situación. comentan aquí, ahora que se ve esto un poco el meandro, voy a hacer una cosa. Voy a buscar una foto que tengo aérea, creo que de todo. Espera, ¿eh? Si no la busco porque la tengo en otro sitio. Espera. Ah, A la gente que perdone, ¿eh? Acciones. En el programa que hicimos sobre Severodonetsk, porque esto tiene que ver con la ofensiva que están actuando ahora mismo, para que nos hagamos un poco la idea, está cerca de Rubisne. Esta zona de por aquí ah, es por ahí más o menos este meandro que vamos a ver ahora. sí. Si no pongo el Google para que lo vean, porque yo pienso que tengo una foto de los meandros. Espera. Ah, Bueno, y aquí vamos a ver lo que es el sitio, porque yo creo que lo mejor es poner el Google. Un momento, ¿eh? ah. Aquí está. Ahora te lo pongo a ti para que lo veas. ¿Ves el Google, no? Sí. Es justo esta zona. Ah. Uf, eso Eh, está chungo, ¿eh? Hay muchos ríos, mucha Aquí. agua. Es que son unos meandros, estos meandros muertos que hay por aquí. Ah, Claro, engañan. El único río es este. Es decir, el único río auténtico es este. Y el objetivo sería, digamos, cerrar la pinza ah, con pospana. Aquí tenemos pospana. ah, Y cerrar la pinza para aislar la famosa Severodonetsk y ah, Lysychansk. Básicamente sería la pinza. Como no funcionó, todo el avance ruso para cerrar la pinza se está haciendo desde Popesna. ¿Qué pasa? ah, Aquí se ve esta zona de meandros inmenso y lo que dicen es que intentaron el cruce. Cuando hacen el cruce, por alguna razón, se encuentran un obstáculo al salir del bosque, en esta zona que vemos ahora, que vas a ver dentro, tú ya estás viendo, esta zona un sí. poco de carreteras y ya agricultura, y se quedaron estancados ahí. Y no pudieron ni avanzar ni retroceder, se aparcaron y empezaron a recibir fuego artillero. O sea, es una pifia porque es lo que tú dices, no salieron de la zona de playa. Ah. Pero, o sea, otra cosa, o sea, pero ahí fíjate los efectos que tuvo esa operación, porque literalmente jodió una pinza. O sea, ha puesto en realidad toda la operación para acercarse a la ciudad, la ha puesto en peligro prácticamente. O sea, una de las pinzas salió completamente mal, obviamente, a no ser que hayan intentado otros cruces por esa zona, lo cual no lo No, sé. esta pinza no salió. De hecho, en el programa que hicimos este viernes, que si no lo viste, te invito a verlo, sobre la Mm, batalla de Severodonetsk, que es la que ah, justo explicamos, no salió. Digamos, la pinza solo se está cerrando por Popesna. Espera, voy a poner una foto a la gente. Espera, esto es justo la situación del viernes de este frente, ¿no? Si te ah, fijas, Popasna está ah, avanzando, Limán hay avance, pero la zona de Rubisne, que es donde ah, está esta batalla, por esta zona ah, blanca que está aquí, ahí justo no hay el avance. ah. Y ahí fue donde se paró. Hay gente que está diciendo que estamos esperando su turno. No, 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 no. Si os fijáis, ellos están en la zona de cruce, ya cruzaron. Voy a poneros Mm, la foto de nuevo para que la veáis. La que tenía chula del paso. Esta es. Si lo veis, la zona de arriba de la foto es el norte. Y la zona sur es lo que va hacia Lysychansk y Severodonetsk. Claro, porque Es, eso es lo que ver dónde están los camiones pontoneros. efectivamente, eso lo vimos Ah, antes viendo la foto. O sea, estos ah, ya pasaron. Están esperando ah. no se sabe qué. Pero ya Oh. pasaron. Es decir, en el otro lado, si te fijas, no hay destrucción porque no atacaron. Atacaron en Ah. la orilla sur. O sea, en realidad la operación podría haber tenido éxito. O Sí, sea, sí. porque habían conseguido un buen cacho al otro lado del río ya. Sí, sí. O sea, esto es una fuerza de combate sustancial. Mira, Y eso ya como primera oleada. vamos a ver estas casitas que hay aquí, ¿eh? Ah, A ver si las encuentro en el Google.
segundito. Aquí está, en el Google. Vamos aquí. Era esta zona, es justo aquí. Mira, aquí están las casitas. Estas casitas que vemos aquí Sí. Ah, son las de la foto. mm, Estas, las que salen en la cabeza de playa. efectivamente, sí. Estas que están en Se ve ruinas. muy bien. Sí. Y las otras hay que seguir el camino un poco. Es decir, ya habían cruzado. Ah, Espera, no ¿no? veas. Aquí va a ser esta, mira, es esta. Ah, Es esta. Claro, el camino sería este y estaban por esto por aquí. Estaban estos caminitos por aquí. ah, ¿Los veis, no? ah, Tengo estos caminitos aquí. Esto era va a ser una casa rural. ah. Y son estos caminitos, están en este caminito. Y esta es la carretera Sobre principal. todo es que además una vez que han cruzado ese cachito de bosque llegan rápidamente a campo abierto. Debe ser que por algo les pararon, alguna unidad. Dicen que había alguna unidad ucraniana aquí potente y les Ah. paró. Ah, pues oye, si realmente eso ha ocurrido, allí ya cometieron otro fallo. Porque, porque como dice el manual, la unidad enemiga que está al otro lado del río tiene que ser destruida antes de intentar el cruce. Sí, sí, O sea, cuando evidentemente. yo hago Claro. el cruce no debe haber ningún enemigo presente. Ah, Sí, sí. según el manual. Pues vimos básicamente un poco cómo el manual no se cumplió. Ah, no veas. Pues ya te paso las fotos para que las veas tú con calma. Sí. Y tienes, bueno, está bien estudiado todos los modelos que hay. Wow. Impresionante. Voy a dejar de compartir para que compartas tú. Ajá, vale. Voy a seguir yo compartiendo. A ver. Dicen aquí, claro, que no había ni contrabatería, claro, que no había a lo mejor una batería rusa justo en ese lado. No se ve, claro. Ah. Otra cosa que tampoco se ve en esta imagen, no he visto ninguna defensa antiaérea en la zona. Mira las fotos, las zonas blancas son posiciones ucranianas. Espera a qué foto se refiere. A ver. Perdona, ¿a qué foto te refieres? Porque tengo tantas. No, digo que en todas esas fotos que tú me has enseñado, yo no, quizás se me ha escapado, pero yo no he visto ningún sistema antiaéreo presente. Ah, no, eso te iba a decir yo que tampoco hay ninguno. No. En las fotos que yo puse no se identifica ninguno. Ah. Estos son, O estos sea, son pero carros. no se menciona ninguna presencia de una defensa antiaérea allí en esa zona, ¿no? No, en lo que no es que van poniendo nombres a las cosas. Eh, Hay BMP, no hay estrellas, por ejemplo. no hay estrella ni nada, ¿no? No. Ah. Porque si no me equivoco, según la imagen, claro, se ve se ven imágenes como la artillería está impactando en esa zona. Entonces, por lo tanto, había un dron presente, Ah, claro, ¿no? estas fotos son de dron ruso, ucraniano. Estas fotos hizo los ucranianos, sí. Es que dicen Ah, que hubo como dos ataques. Por eso ah, unos van en una dirección y otros en otra. ah, Y de hecho está después esta mítica foto, que se dicen que es la desesperación ya de los últimos, porque hubo un ataque, ¿no? Lo volaron. ah, Y después, cuando intentaron retroceder los que podían, después de no haber salido de esta zona, es cuando vemos algunos carros hundidos, ¿no? Y mm. después se ve esta foto, que ya es más mítica, pasadas unas horas, otro dron pasó y tomó esta foto. A ver. Espera, que esta la comparto, déjame buscarla primero. Que esta es también de las impactantes. Ahora te comparto pantalla, ¿vale? Mm. Ya la había abierto. Esta. Oh. Dicen que son unos tanques ya saliendo del río, pasado ya unas horas o un tiempo, porque no salen en las primeras fotos. Y ¿Puedo hacerlo más después. grande? Sí. Ah, Estos son como los supervivientes
de la orilla sur que intentan desesperadamente salir y se quedan ahí todos. Porque es que no veo ningún tubo ni nada, o sea... Claro, eso es otro tema que preguntan por aquí y creo que es interesante, que ¿por qué pusieron pontones y no usaron las cualidades anfibias de los carros, por ejemplo? mm. Poniendo el tubo, por ejemplo. Porque es un río pequeño, no es un gran río. Sí, y sobre todo es que tiene además, es que eso no me cuadra, tío, porque no solo el río pequeño, es que además tiene unas playas, o sea, tiene unas orillas que son planas, o sea que para un vehículo anfibio no sería ningún problema meterse en el agua y volver a salir, Sí, sí. ¿no? Yo creo que estaban Y, confiados, que no los habían pillado, pasaron tranquilos y no usaron estas cualidades anfibias de estos carros. eh, oh, Porque estos carros, si no les ponen el tubo, entra agua igual, porque está, claro, la torre no está cubierta, pero entra igual, ¿no? Hombre, depende, o sea, los carros rusos pueden vadear hasta cierta altura sin el tubo. Pero claro, para eso tengo primero que saber cómo de profundo está el río Ujú. antes de meterme, Sí, sí. ¿no? Por eso. Pero eso lo vamos a ver luego a continuación. Vale, pues era solo para que lo vieses, esto es justo ya. Lo raro es que las primeras imágenes del dron no se vieron y pasado un día aparecieron, otro dron pasó por ahí ucraniano y aparecieron estos tanques ahí. No, fue una gran chapuza. O quizás se creyeron estos que podían cruzar el río así No, es eso, sí, 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 y sí, se quedaron completamente atascados o algo sí, sí, así. O se sí. hundieron por completo. Y pues la tripulación saldría porque están las escotillas abiertas, si te fijas se ve Sí. como un poco abierto por ahí, salieron Eh, y dejaron los carros ahí. Oh, y espera, incluso. qué Espera, mal, tío. no, espera, no, espera, a ver si. No, 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 porque este cacho de puente estaba en la zona norte, ya casi salen. Casi salen. Pues, Mm, sí, sí, sí. Algunos salió antes que ellos. Fíjate que hay marcas de vehículos eh, antes. Alguno logró salir de esta manera, ¿eh? Fuera del. sí. Mm, sí. Hombre, es muy probable que los BMP, que eran tienen capacidad anfibia, hubiesen sido los primeros en cruzar. Ujú. Y Sí, sí. de ahí que de ellos vengan esas huellas en la orilla. Sí, sí, claro. Eh, Tienen mejores cualidades, no necesitan tubo ni nada, claro. Sí, sí, sí. eh. Una cosa, antiguamente me suena que los carros para ponerse en anfibio tenían que meterles alguna silicona, algunas cosas, ¿no? Ahora es automático ya. No, eso, los carros hay que, cuando vas a hacer un buceo, Sí. o sea, es que depende, o sea, con los carros de combate hay dos tipos de profundidades, o sea, existe, mejor dicho, tres tipos de profundidad. Está la primera profundidad, que es hasta un poco menos que por debajo del techo de la barcaza, que es donde tú te puedes meter en el agua sin realizar ningún tipo de preparamiento ni nada. O sea, te metes y ya está. Y sales al Ujú. otro lado y punto. Luego hay otro segundo nivel, que es donde aquí tienes que hacer un poquito un preparamiento del carro de combate. O sea, tienes que sellarlo, ¿no? Tienes que hacer distintas cosas. O sea, por ejemplo, en el Leopard 2 lo que hace es, por ejemplo, inflar la goma que está en el anillo para hacer el carro hermético. Y lo que hace es, por ejemplo, ah, sellar toda la tapadera con la hidráulica de buceo, sellar toda la tapadera del motor para que no entre ningún agua. Ujú. Entonces, así puedes meterte hasta una profundidad que es más profunda que la altura de la barcaza. O sea, donde ya estoy con media torre, estoy ya también bajo agua, ¿no? Y luego ya el próximo paso ya sería bucear, y ahí es donde ya tengo que colocar el tubo y todo lo demás, Ujú. ¿no? Pero Pues la- normalmente los preparamientos para hacer un cruce, un buceo con un carro de combate, obviamente depende siempre de cada modelo, pero normalmente eso no dura más de media hora preparar un Claro, pero a lo carro. mejor estos macharon las esperaba y no lo prepararon directamente. Ah, Claro. ah. Y después dice por aquí gente que a lo mejor el mantenimiento a lo mejor de algunos vehículos, por mal mantenimiento puede hacer que pierdan estanquidad, o soldaduras, o las gomas, ¿no? No, el agua va a entrar en los vehículos, el agua entra. Mm. O sea, es imposible, a no ser que yo tenga una barcaza que ya ha sido
de base ya construida herméticamente, ¿no? Pero por lo demás el agua siempre entra en los vehículos. Ah, Por vale. eso tienes una bomba que vuelve a expulsar el agua que entra dentro. O sea, el Leopard 2, por ejemplo, tiene dos bombas que si se mete agua en el vehículo la vuelve a expulsar hacia afuera. Ah, vale, vale, vale. O sea, esa medida de seguridad sí la tienen. O sea, no, eso hay que tener en mente que cuando se dice, no, no, es que vamos a preparar el carro para bucear o para cruzar el río, eso no significa que el carro va a estar completamente impermeable. Ujú, El agua va a entrar, ¿no? Pero va a ser un poquito de agua. Puede ser que te moje un poquito esas cosas, pero el carro no se inunda, ¿no? O sea, entra un poquito de agua y si es un poquito más de lo normal, pues se echa con la bomba y ya está, sale al otro lado y punto, ujú. ¿no? Pero es eso, que uno no debe imaginarse lo que bucear con un carro de combate es como si tú estuviese en un submarino, Sí. ¿no? Eh, Aquí dicen que sí, que fue, ¿no? Hundidos por por la tripulación, los carros esos que da foto. Eso es lo que oí yo, pero porque no pudieron salir de ahí, porque si no saldrían, estaban yendo para su orilla, es decir, el puente estaba eh, en su orilla, es decir, sí, es que no pudieron salir por algo, a lo mejor el río tenía ahí una poza o algo y no pudieron salir. Y eh, lo abandonaron, sí. Hablan aquí, justo, mira, encontré el tema, hablan de dos canteras, te las voy a poner para que las veas, ¿vale? eh, Y pues ya seguimos con lo tuyo y no te interrumpimos más con esto. Pero bueno, es interesante el análisis que estamos haciendo entre todos, ¿no? eh, Eh, Aquí hablan justo de lo que yo estaba comentando, de la resistencia ucraniana que les impidió salir. Hablan de una cantera, y aquí dos. El tema es que hay dos. Hay una cantera al norte, esta de eh, aquí, que claro, es una buena zona para defender, eh, que justo, mira, está protegiendo Lysyansk, que es la hermana de Sibironés, ¿no? Están unidas. Y la otra cantera está aquí. Es decir, estas dos canteras, claro, la salida la tienen muerta. Estos avanzan. Ah, espera, no estoy en grande, voy a ponerlo más grande, perdón. Aquí se ven las dos canteras, al norte eh, y al sur. Y la salida del punto este rojo que tenemos aquí marcado, que es más o menos el cruce, donde están todos eh. los Sí, restos de los tienes que carros, pasar por el claro, medio. salen por aquí y por algo se quedaron estancados. No pudieron ir para más al sur ni salir y se quedaron parados ahí. Y es cuando la artillería los abrazó. Porque hay Eh, gente que pensaba que era un combate entre carros o algo así, pero realmente vimos que estaban aparcados. Estos estaban esperando por algo salir de aquí. eh. Y por algo dicen que destrozaron el puente, no pudieron salir y empezaron desesperadamente algunos a intentar cruzar. Por eso vimos ese atasco justo en el agua de unos que salían y otros que entraban, ¿no? eh. Mm. Eso está claro. Esta operación, es solo cuestión de tiempo hasta que se sepa qué fue lo que exactamente ocurrió. Sí, sí, sí. Ahora se habla de Eh, cosas y pues ya se sabrá perfectamente, sí. sí. Sí, O sea que no os preocupéis todos de esta operación. Ha puesto lo que sea de que nos vamos a enterar qué fue exactamente lo que sí. ocurrió, porque esta operación va a ser estudiada en todas las academias militares del planeta. Sí, 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 porque es para lo que no se puede hacer. Ah, O lo que se puede hacer para defender un cruce de un río. mm, Claro. Pues vamos viendo un poco lo que seguimos con la doctrina rusa y soviética, bueno, de los dos, y después ya hacemos un debate al final corto que tú tenías prisa hoy que mañana madrugas. eh. Pues eso, seguimos con lo mío, ¿no? Sí, sí. Vale, venga, pues muy bien. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Sí, pues entonces aquí tenemos aquí los aspectos fundamentales para conseguir un cruce con éxito, ¿no? Muy bien, pues entonces seguimos aquí. Entonces habíamos visto que lo primero que normalmente suelen utilizar son destacamentos avanzados o tropas aerotransportadas, ¿no? Ujú. Y luego aquí pone que la decisión para realizar el cruce sobre la marcha se toma lo más temprano posible para conseguir así la mayor cantidad de tiempo para organizar las tropas y preparar el equipo y realizar el reconocimiento. Comparte, ¿Eh? que no estás compartiendo. Ah, uy, 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 No, porque estaba yo perdón. compartiendo. Sí. Ay, vale. Aquí lo pone.
Sí. Vale, aquí entonces lo pone, que el segundo elemento que eso, o sea, que se procura utilizar fuerzas aerotransportadas o destacamentos avanzados, ¿no? Y para que el cruce, o sea, la toma de esa zona y el cruce se consiga de la forma más rápida posible, ¿no? Y luego dice aquí que la decisión de realizar el cruce sobre la marcha se toma lo más temprano posible para permitir la mayor cantidad de tiempo posible para organizar las fuerzas, preparar el equipamiento para cruzar el río y realizar el reconocimiento. O sea, el mero hecho de que yo llego a la otra parte de la orilla y no puedo avanzar porque hay un enemigo, Ujú. eso significa que ya la he cagado con el reconocimiento, No, está claro que la cagaron. ¿no? Pues eso. Pues seguimos. Y entonces, el reconocimiento. El reconocimiento se emplea en esta clase de vehículos. ¿Eh? Estos son vehículos altamente especializados y muy únicos. ¿Eh? Esto es un IRM SUC. Esto es un vehículo de reconocimiento de zapadores. Ujú. ¿Eh? Y este vehículo tiene, como vemos aquí, tiene esta plancha, es obviamente anfibio, tiene aquí unas hélices Ah, sí, y sí. luego tiene aquí unos brazos con distintos tipos de sensores y todo lo demás. O sea, antes de que se llegue a ese cruce, antes de que se llegue... eh, o sea, sí, o sea, antes de que se llegue a ese cruce tienen que llegar primero a estos, ¿vale? Ujú. Y estos tienen que realizar un reconocimiento de la zona. Esta tropa suelen ir siempre en un destacamento de reconocimiento, o sea, donde tú tienes la caballería clásica que realiza el reconocimiento y dentro de esa unidad de caballería clásica pues tienes uno o dos vehículos de estos también integrados, Y estos ¿no? son para, por ejemplo, ver la profundidad de un río, esas Sí, cosas, ¿no? efectivamente, estos realizan todo el preparamiento del río, o sea, estos miran dónde se puede cruzar, dónde no, cómo está la circunstancia y todo eso. Y luego, ¿eh? Porque vemos aquí que tienen unas banderitas, entre Ujú. otras cosas, estos marcan la zona, ¿no? O sea, marcan todo y realizan los preparamientos para que cuando llegue la tropa de ingeniería, Ujú. o sea, los soldados pontoneros, sepan dónde tienen que colocar el puente, dónde tienen que prepararlo todo y qué medios van a utilizar y todas esas cosas, ¿no? Entonces vemos aquí qué es lo que hace este vehículo. Este vehículo y las tropas de reconocimiento que están allí. Porque, ojo, este no va solo. Este va siempre dentro de un destacamento de reconocimiento. Y ojo, el destacamento de reconocimiento no es el destacamento avanzado. Primero llega siempre el reconocimiento. Luego después llega el destacamento avanzado o el destacamento aerotransportado. Pero primero tiene que llegar esto, porque no tiene ningún sentido de que yo mande primero allí un destacamento avanzado, ellos me ocupan la zona y luego llega esto y dice, pues mira, tenemos un problema porque esta zona no es apta para cruzar, ¿no? Por el motivo que sea, pues entonces se ha cagado. Entonces obviamente estos tienen que llegar primero, ¿no? Y ojo, tampoco tienen que ser siempre con este vehículo, pueden ser también zapadores de reconocimiento aerotransportados. Ujú. O sea, que llevan su propio equipamiento y lo realizan todo manual. O sea, no tiene por qué siempre venir con un vehículo, Sí, sí. ¿no? Y entonces aquí dicen, aquí se ve qué es lo que ellos, el reconocimiento que se hacen. O sea, miran el ancho, la profundidad y la fuerza de la corriente del río. Los gradientes de entrada y salida. La composición del suelo, o sea, del fondo De del fondo río. marino. Ujú. La composición y la altura del banco. Porque hay que tener en mente que, por ejemplo, estos ríos que hemos visto aquí en estas fotos, los ríos rusos, tienen unas orillas muy planas, ¿vale? Eso, por ejemplo, en Austria no lo ves. La amplia mayoría de los ríos en Austria están en canales, Sí, sí. están No, y canalizados. ahí en la zona, por ejemplo, recuerda el Volga, en la Mm. zona bueno, Volgogrado, Stalingrado, tenía bastante caída, no era un poco de acantilado, no era tan liso como esto. Eh,
Entonces aquí vemos composición del banco y de su altura. Si hay obstáculos en esos bancos, ¿no? Ah, las rutas de acercamiento y de salida de esa zona. ¿Eh? Zonas críticas que permiten la vigilancia de ambos bancos. O sea, una zona crítica Ujú. que permite la vigilancia. Eso significa observador de artillería. Sí, por ejemplo, en este caso, la cantera que tenía cierta elevación y al parecer se podía ver perfectamente el río. Sí, y claro, y entonces ya observo esa zona, pido fuego de artillería y ya el asunto se va a tomar por saco, ¿no? Y luego mira también posibilidades para bucear, para utilizar balsas, para crear puentes o para flotar, ¿no? Y también todo tipo de información posible de defensas enemigas en esa zona. O sea, ves lo que el trabajo previo es solo para realizar el reconocimiento de lo que hay que hacer. Mira, justo, mira, estoy poniendo, no sé si la ves ahora en la pantalla, no, tú no. Mira, hablando de esto justo que estamos hablando, del caso práctico que tenemos entre manos, te lo voy a compartir, ¿vale? Sí, Ya lo ves, ¿no? te veo a ti, sí. Ahora, vale. Ahora ves un mapa, ¿no? Ah, Vale. Mira, si te fijas, tenemos aquí el meandro, donde fue todo, y ah. justo aquí hay una montaña. Se ve Uh, perfectamente en efecto, ahí se ve Feten. ah, Aquí está. Esta ah. montaña que está al sur y estas, mira, y estas. Oh, sí. Y ahora encuentro un observador de artillería que está ahí escondido, Sí, sí, claro, claro. ¿no? No, se ve perfecto. Esto es un camping, mira. O algo parecido. Ajá, ah. Aquí, ¿sabes qué hubiese sido lo ideal? Hubiese sido ideal que una tropa aerotransportada hubiese ocupado esas cimas. No, si se hace con un plan bien pensado, sí, claro, esto lo tenías que haber Ah, preocupado antes. Sí. Pero a lo mejor ya ah, lo tenían previsto también. Los ucranianos estaban aquí atrincherados, eso no lo tenemos. sí, Pero se ve claramente como estos, no sé cómo se puede decir. Esto tiene un nombre, no ah, me acuerdo cómo se llama, estos rieras o algo así, estas sí, zonas. Se ve ah, claramente que están. Mira, 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 mira. ah, ¿Las ves? eh. Estas son de la época. Puede ser del 2014 Posible, sí. o desaparecieron. No, Ah. están aquí, están. O de la Segunda Guerra Mundial. Uy, uy, eso tiene mucha pinta de trinchera, ¿eh? No, es una trinchera, claro, claro, es una trinchera. Ah, Abandonada. Esto puede ser de la Segunda Guerra Mundial, fíjate. Mira, mira, mira. Todo el ah. perímetro. Joder, tío, ¿y cómo es que... Mira. Oh. Y aquí más, mira, una secundaria. Esto es de la Segunda Guerra Mundial. Pero Mira, eso no mira todo, significa que mira, no lo mira, hayan mira, mira, usado. mira. Probablemente lo hayan usado. Si ya lo tienen esas trincheras, ¿por qué no Claro, usarlas? claro, claro. Mira, mira, sigue por aquí todo el sistema. Joder. O sea, los soviéticos no saben la historia. Qué bueno, los rusos. Es justo, mira. Qué fuerte. O sea, esta zona ya fue tomada usada por los alemanes, lo más seguro, en la defensiva. Porque esto, en la dirección que tiene, no viene de. Eh. Además, eso, es que es una zona maravillosa. Tienes un río enfrente y encima tienes la elevación del terreno a tu favor. Sí, 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 Es sí, una sí, sí, zona sí. defensiva muy buena. Ahora me perdí un poco, pero espera, déjame encontrarme de nuevo. No Ahora veas. se fue. Ah, Pero visteis, ¿no? El sistema. ah, Sí, sí. Aquí estoy. no veas. Bueno, está ahí. Vimos ahí los sistemas. Pues Joder. la historia marca, ¿eh? La historia marca. Vimos ahí el terreno de hace ya varias guerras y justo en el mismo territorio pasa. Ah, no veas. Aquí está, aquí estoy. Ya lo encontré. Las canteras, aquí está. Ah, Pues creo que esto a lo mejor no lo habían descubierto los grandes analistas. Mira, lo descubrí yo aquí. Aquí están. Las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Mira, pues todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Todo justo por donde salieron. Mira, aquí salieron
aquí estaba el puente. Aquí está donde estaban destrozados, el camping, acordaros, ese que vimos ahí. Y aquí están las antiguas trincheras. Es que no solo eso, es que encima si ataco, esas trincheras tengo que atacar montaña hacia Claro, arriba. claro, claro, es un acantilado bastante. Mira, se ve en el efecto Sí. 3D del Google, ¿eh? Ah. Y este es un peñón y este es Oh, qué otro. mal. No, pues no se fijaron los libros de historia, ¿no? Pues, No murieron veas. 500 personas, así, bueno, sean rusos, ucranianos o lo que sea, son personas. Y en Claro, este caso por un obviamente. fallo de sus jefes. Ah, tío, qué fuerte. Bueno, Hicimos un análisis sobre la marcha, mira, ya tenemos el programa hecho. El sí, segundo. ya lo hemos hecho, sí. Perfecto, vamos Sí, improvisando sobre la sí, marcha. sí. Esto es richtige Auftragstaktik. Sí, sí. Bueno, pues Ah, seguimos viendo el manual y vamos buscando errores. Vimos uno que fue no explorar. mm. Vale, pues seguimos entonces, ¿no? Con el manual. Sí, sí. Venga. Pues muy Dejo, bien, pues ya ya puedes hemos compartir, tratado. ahora comparte tuya. Sí, espera. Aquí. Sí, vale. Aquí ya estamos. Bien. Pues eso, entonces ya hemos visto, tratado el primer tema, que es eso, que hay que primero que realizar un reconocimiento y que luego utilizar el destacamento avanzado o la fuerza aerotransportada, ¿no? Vale, y esto es un vehículo que realiza el reconocimiento, ¿eh? Entonces, luego aquí dicen cómo actúan esos destacamentos avanzados. Dicen, subunidades actúan como destacamentos avanzados y avanzan lo más rápido posible hasta el río. Y no se enfrentan a los enemigos, sino los que los circunnavegan o lo esquivan siempre que puedan, ¿no? Para llegar y ocupar esa zona donde se supone que se debe hacer el cruce, ¿no? Y luego también dicen que en este destacamento puede haber también, obviamente, tropas anfibias que también, o sea, que ese destacamento no solo llega a una orilla del río, sino que cruza el río de forma anfibia y ocupa también la otra parte, ¿no? Aquí vemos, o to swim to the river to seize a far bridgehead, ¿no? Y, y aquí dice cuál es la diferencia entre el destacamento avanzado y la guardia avanzada, ¿no? Porque dice que la guardia avanzada tiene la responsabilidad de limpiar el camino para el avance de la fuerza principal, main force, ¿no? ¿No? Y aquí pone exactamente. Y luego dice, sí, pues eso, que se cuelan por las defensas enemigas, ¿no? Forward detachment, attempt to slip through. O sea, se cuelan por la defensa enemiga para llegar a la zona del cruce y ocuparle. Mientras que las guardias avanzadas, ¿no? Siguen y se abren paso a tiros, o sea, se luchan el camino abierto con todos los enemigos que se encuentran para limpiar el camino de la fuerza principal que llega después, posteriormente. ¿Vale? Seguimos. Luego dicen, los soviéticos consideran que estar pillados en un cruce de río es una situación especialmente vulnerable contra el ataque de aviación enemiga, ¿no? Entonces dice que pone mucho énfasis en la necesidad de una defensa antiaérea táctica en la zona antes del cruce del río, antes de que el cruce se intente. O sea, esa zona tiene que estar ya protegida por la defensa antiaérea antes de intentar cualquier cosa, ¿no? Y dice que en algunas situaciones tácticas también se podrá elegir mover parte de esa defensa antiaérea al otro lado del río, ¿no? Para maximizar el alcance de estas armas y proteger así las unidades que llegan, ¿no? Y luego pone que sí, que el procedimiento y la colocación, eso ya depende del criterio del comandante de no sé qué, no sé cuánto, eso ya no nos interesa. Seguimos. Y luego pone también
que los soviéticos también ponen mucho énfasis en que cuando yo hago el cruce del río, se ponga mucho énfasis en un apoyo, o sea, un soporte aéreo táctico, ¿eh? Para cruzar no solo el río, sino también las posteriores operaciones terrestres en la zona, ¿eh? O sea, aquí ya estamos viendo, o sea, yo necesito un reconocimiento de la zona, un destacamento avanzado o fuerzas aerotransportadas. Luego, el aseguramiento previo de la zona por fuerzas antiaéreas. Y luego, cuando empiezo el cruce y el posterior ataque, el avance, tengo que estar siendo apoyado por, por soporte aéreo. Ujú. Ya sea aviación de ataque a tierra, ya sea helicóptero de combate, ¿no? Obviamente algún que otro dron que esté armado, ¿no? Y luego aquí hablamos, todo esto que hemos hablado aquí es lo que hay que hacer previamente, antes de intentar el cruce. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el cruce en sí, ¿no? Y aquí dice, vehículo de transporte de personal, preferentemente vehículos de combate de infantería, claro, porque Ujú. son anfibios y tienen mayor capacidad de fuego, ¿no? Son los que realizarán un asalto anfibio rápido, ¿eh? Para cruzar el río y crear una cabeza de puente al otro lado del río, ¿no? Ah, vale, aquí obviamente tengo que tener en cuenta de que efectivamente, porque es lo que habíamos estado hablando antes, de cómo es los ríos, cómo es la orilla, porque un BMP se puede meter en un río, pero tiene también que poder salir. Si Sí, la, sí. auto- si la orilla al otro lado no lo permite, pues ahí te quedas, ¿no? Y luego dice que el cruce normalmente está cubierto por humo, ¿no? Y apoyado por la, por la orilla propia con todo tipo de fuego disponible, ¿eh? O Ujú. sea que también hay un soporte de fuego hacia el otro lado de la orilla y hay también humo, ¿no? Y luego dice, fuerzas aerotransportadas o con menor probabilidad fuerzas paracaidistas pueden ser usados para ocupar y mantener una cabeza puente al otro lado de la orilla. Y luego dice, una vez que el destacamento avanzado con vehículos anfibios, o sea, con los BMP o con las fuerzas aerotransportadas, hayan establecido una cabeza de puente, es entonces cuando los carros de combate cruzan. O sea, los primeros son los vehículos de combate de infantería, ¿no? O si no, los vehículos de transporte de infantería, junto con, obviamente, con su infantería. Y luego son los segundos que cruzan, son los carros de combate, ya sea por, por las balsas, ah, cruzando por el agua, ¿no? O buceando, ¿no? Y luego dice que los terceros que cruzan son la artillería y o sea, otras tropas con equipamiento de apoyo. Y cruzan en vehículos anfibios mecanizados. Ujú. Y, ¿no? Y luego finalmente es cuando se construyen los puentes. Y los puentes es ya para el resto de la fuerza principal, ¿no? Ahí es como se realiza el cruce. O sea, el cruce lo primero es vehículos de combate de infantería o vehículos de transporte de infantería. Luego después cruzan los carros de combate y luego después cruzan la artillería y las demás unidades de apoyo. Y luego entonces es cuando empiezo a construir el puente, ¿no? Entonces vamos a ver así por imagen, ¿no? Aquí vemos obviamente un carro de combate que puede cruzar un río y la profundidad lo permite sin realizar más preparamiento, ¿eh? Aquí a esta altura, aquí vemos que la barcaza ya está completamente bajo agua. Aquí ya se hace, aquí ya hay que hacer el primer preparamiento donde procuro que la torre, el anillo de la torre o sea, donde infle el anillo para que sea impermeable y que no entre agua, Ujú. ¿no? Y así
Esto es lo que se llama, lo que los americanos, o sea, en inglés dicen fording, Ah, ¿no? vale. O sea, vadear, ¿no? En español se dice vadear, ¿no? Sí, 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 es ¿vale? vadear, sí, sí. Eh, Los vehículos de combate de infantería que llegan antes, estos lo hacen obviamente flotando. Y aquí, ojo, que aun flotando pueden disparar. ¿Eh? Eso es un aspecto a tener en mente. O sea, que no están inofensivos. O sea, pueden seguir ofreciendo, pueden seguir disparando contra el enemigo que está al otro lado del río. ¿Eh? Y carros de combate, una vez que han salido de bucear, también pueden inmediatamente abrir fuego, como podemos ver en esta imagen. Eso era algo que yo no lo sabía. Fíjate. Pues eso, y aquí vemos la chimenea esta, el snorkel, ¿no? Para realizar el cruce. Y obviamente este cruce, como ya vemos muy bien antes, todo esto ha sido preparado y estudiado por los zapadores de reconocimiento. ¿Eh? Y luego es entonces cuando ya se utiliza el puente, pero este no llega antes, porque dijeron que lo tercero era transporte mecanizado, o sea, son primeros. Primero son los vehículos de combate de infantería, luego los carros de combate y luego los transportes mecanizados, que transportan pues eso, artillería remolcada con un camión así o algo así, o, o infantería. ¿Eh? También hay que tener en mente los obuses de artillería 2S1 son anfibios. ¿Eh? O sea, Ujú. ellos también pueden cruzar por sí mismos y no necesitan el apoyo de ingenieros. Ah, ¿Sí? claro, que está todo pensado porque el escenario con tantos ríos es normal que todo esté pensado para eso, sí. Efectivamente, sí. ¿No? Y luego es cuando ya dijeron, luego es cuando dicen, sí, perdón, a ver, que no me equivoque, creo que sí, los ríos, luego la artillería con, anf- ah, con los transportes mecanizados anfibios sí, y luego es tactical breaching, sí. Y luego son los puentes. O sea, una vez que estos han pasado, ¿eh? Es cuando vienen estos y crean una cabeza de puente, o sea, colocan este puente, si es un puente, un río pequeñito, una zanja pequeñita, Ujú. ¿no? Y, y si no, ya estos puentes, ¿vale? En fin, eso es todo. Y claro, si el carro de combate no puede cruzar, porque el río es demasiado profundo, pues entonces cuando utilizan estas cosas de aquí, o sea, estos transportes anfibios. ¿Eh? ¿Y el tubo lo pusiste? Es que no había ninguno con el tubo es que estaba buscando lo del Street View. Aquí. Ahí se ve. No, se lleva ¿Eh? snorkel. No, el tubo este, que es también como de Salvador. Que va el piloto arriba. Ah, vale, sí, sí, eso depende de cada carro. Sí, no, pero hay carros de combate que tienen un tubo más grueso. Mm. Pero eso depende del modelo. Los T-72 llevan solo el snorkel, mientras que los T-80U o, por ejemplo, los Leopard 2 llevan el tubo. Y ese que está arriba del todo del tubo no es el conductor, es el comandante del vehículo. No, no, el conductor no, claro, no, no, ahí no tiene volante. Eh, Efectivamente, ¿no? Por eso. En fin. Pues entonces ya hemos visto cómo es la preparación, cómo se prepara el cruce, ¿eh? O sea que es una operación compleja. Sí, sí, sí. Hay que incluir muchos elementos, tiene que coordinarse bien, tiene que planearse bien, ¿no? Y luego vemos, pues eso, cómo se hace primero estos, luego después los carros de combate buceando o cruzando así. Si no pueden bucear o cruzar, pues entonces se utiliza, a ver, las balsas autopropulsadas, ¿no? Mm. Y luego ya después llegan los transportes mecanizados y finalmente los puentes, Ahí ¿no? se ve O sea, cuando perfectamente los cuando estos pilares, ya se se ven. están colocando, ya es la fuerza propia, ya ha avanzado muchísimo. O sea, aquí, cuando estos llegan, se supone que ya el enemigo ya no puede actuar sobre esa zona, Claro, pues eso ¿no? lleva su tiempo colocar todo eso. Ejé, efectivamente, ¿no? Y entonces en esta imagen final es como vemos cómo ocurre, cómo se supone que debe ocurrir, ¿no? Entonces aquí vemos una,
una fuerza de combate que está compuesto am, por infantería motorizada, un batallón, una compañía de tanques y un batallón de artillería. Esta es la fuerza principal, ¿no? Entonces, el batallón de artillería se coloca a un lado y este obviamente ofrecerá soporte de fuego hacia el otro lado. Las balas autopropulsadas se juntan aquí y se preparan. Los transportes anfibios mecanizados se colocan aquí, ¿no? Y luego vemos aquí cómo cruzan los vehículos. O sea, la infantería motorizada cruza aquí en este lugar y puede atacar una zona enemiga. Y aquí ocurre también con infantería y aquí también. Y luego vemos en este segmento aquí, sí, y aquí Eso es es vadeo, cuando ¿no? cruzan los tanques. Claro, Esta es la ahí zona vadean y en el otro lado pasan un puente. eh, efectivamente, ¿no? Y luego pone aquí Heliport Assault, ¿no? Y aquí eso es lo primero que llega, que con una tropa aerotransportada. Y ojo aquí lo que pone, que el momento donde la unidad principal empieza a desplegarse y a prepararse para hacer eso es hasta 5 kilómetros de distancia de la orilla. Claro, para que no Vemos estén aquí. todos pegados, para que se empiecen a Sí. separar, claro. Sí, sí. Ajá. Y esto es, ojo lo que pone aquí el título, esto es un batallón. Esto es lo que dice un batallón. Y vemos también que que el apoyo es también muy generoso, porque ahí tendría defensa antiaérea, tendría que tener, tengo los asaltos aerotransportados y tengo un batallón entero de artillería que me está ofreciendo fuego de apoyo. Mm. ¿Eh? O sea, que eso es un batallón de artillería, no la artillería del batallón. No, no, es un batallón de artillería. O sea, ese Ah, batallón de artillería de la se te división. asigna de la división o del regimiento. Vale, vale. Mm. Ah, ¿eh? Por eso. En fin, pues eso. Pues ahora, caballeros, ya tenéis más o menos una idea de cómo se debería realizar este tipo de operación. Una idea básica de cómo se debe de hacer, Ah, y ¿no? con lo que vimos en el, en el caso del río Donetsk, vimos que no se cumplió mucho. Sí. Donetsk, Siversky Donetsk. O sea, en fin, o sea, ahora con todo esto que habéis aprendido, lo podéis hacer vuestras propias comparaciones con lo ocurrido en ese suceso. Y también os quiero avisar otra cosa, que estos procedimientos son casi iguales en todos los ejércitos. O sea, si uno se lee un manual de operaciones de un ejército y luego lo comparas con la de otro ejército, tú vas a ver que el 80-90% es exactamente igual. Solo se diferencian en pequeños detalles, debido a las peculiaridades de ese ejército en particular, por motivos que sea, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, es altamente probable que, por ejemplo, una tropa israelí no tenga un sistema tan sofisticado sobre el papel para cruzar un río. ¿Por qué? Porque para ellos no es un tema muy relevante. No sé, sí. Es algo más bien raro, ¿no? Aún así no significa que no lo consigan con éxito, porque sí lo han demostrado que lo pueden hacer con éxito. Y no un río, sino el canal de Suez. Que eso ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Y Egipto, que tiene un río, y el canal, también cruzó el canal, con Sí. aquellos famosos mangueras de agua para ir rompiendo las barricadas que habían hecho los israelíes de arena. Sí, sí. O sea, ahí tengo que decir, en la guerra Yom Kippur en el 73, o sea, el cruce del canal Suez, teniendo la tropa israelí al otro lado del puente, lo hicieron muy bien. Muy bien, ¿no? Es uno, yo creo que es de los, O sea, o sea, ahí chapó, momentos tácticos más importantes, o sea, más impactantes, ¿no? Es decir, bajo fuego enemigo, demoler pilas de arena que había, e incluso ya la altura que tiene el propio canal, en algunos momentos es liso, pero habían hecho los israelíes unas montañas de arena como una gran trinchera, sí. Y es que fue eso lo impresionante, porque si uno estudia esa operación, los israelíes prácticamente no pudieron hacer nada para impedirlo, Ujú. ¿no? Tenían el efecto sorpresa, la preparación y todo eso a favor. Y ojo, esa operación fue planeado con asesores soviéticos. ¿Eh? Sí, sí.
Ahora, tú sabes, ahora lo que va a pasar, ahora van a tener los rusos que ir a Egipto y pillarse un par de comandantes egipcios para que les enseñe a ver cómo cruzar el río No, no, Jordania. o no, básicamente desempolvar los manuales, básicamente. Sí, y volver a repasarlo. Sí, sí. Y no, y lo raro, a ver, que yo creo que en estos casos o fue buscar una sorpresa rara, porque podían haber barrido con artillería perfectamente bueno, los restos de trinchera aquellos de la Segunda Guerra Mundial o los que están actualmente nuevos justo en el mismo sitio, porque hay un debate justo viendo el Google Earth, ¿no? Espera, deja de compartir porque no se te Sí. ve perfectamente, se te ve porque tengo una ampliación. Ahora, vale, pues justo. Mm. Ahora tengo que quitar esto, espera. Nada, ahí estás. Se te ve mejor así. El tema es que estábamos hablando de esas trincheras que estamos viendo, que seguro que ahora están mejores y están actualizadas. Esas que vemos ahí pueden ser de 2014 o anteriores, porque algunas viendo están colmatadas, es decir, se ve perfectamente que se fueron cubriendo con tierra y ahora se arreglarían las mismas. Yo usaría el mismo sistema, quitaría la tierra y no me pondría a pensar sistemas de trincheras teniendo ya un trazado. Porque Mm. eso, las trincheras no es solamente excavar, sino que hay que generar puntos fuertes, tiro de flancos, tiros de autocobertura, todo eso es muy interesante. De hecho, viendo un programa, no me acuerdo de quién, si fue de Yago, el tema de que los soviéticos tienen la costumbre de hacer las trincheras en zigzag, como dientes de sierra, Sí. y los de la OTAN, la trinchera la hacen como más circular, el giro no es tan anguloso sino Ah. un poco más redondo, para que nadie se esconde detrás de una esquina a disparar y que tengan que sacar más el cuerpo. Es decir, un tema Mm. interesante que se ve el diseño de un país, de un país no, más bien de una alianza o de otra, ¿no? En el sistema Sí, de trincheras. claro. Eso, por eso digo, 90% del material suele ser siempre igual, 80-90%, y luego están los detalles peculiares de cada ejército, de cómo lo usa. Por ejemplo, aquí te puedo yo decir, por ejemplo, los austriacos utilizan una línea de trincheras y luego en esa línea de trincheras hay una especie de agujeros, ¿no? Que están interconectados donde se colocan ahí dos soldados, ¿no? Mm. O sea, son una especie de como nidos, ¿no? Y por ejemplo, los suizos no lo hacen. Los suizos utilizan un sistema más parecido al ruso porque los austriacos luchan desde esos nidos. Mientras que los suizos no quieren utilizar esos nidos, prefieren una línea más bien medianamente, o sea, una línea alargada Mm. para que los soldados puedan cambiar posiciones dentro de esa línea. O sea, donde un soldado dice, vale, ahora me asomo yo por la izquierda, disparo un poquito, no Y sé me qué, no voy sé a cuánto, otra, en sí. cuanto vean que empezó a recibir fuego, me meto bajo la trinchera, me muevo 20 metros o 30 metros a la derecha y vuelvo a asomarme allí, ¿no? Mm. O sea, intentan dentro de la trinchera procuran mantener un cierto grado de movilidad y así, todas esas cosas, o sea, son peculiaridades tácticas de cada ejército en particular, Sí, ¿no? pero eso decía que sí, que el manual de trincheras soviética es angulosa y el de otros es con curvas, lo dicen ahí también, sí, eso es Ah, cierto. Y algo muy interesante, que esta, bueno, la primera, ya la guerra del 2014, ¿no? Bueno, o la continuación que sería esta, según como veamos, las trincheras es un hecho indiscutible, que es una guerra de trincheras y esta va a pasar a ser, porque cuando los frentes se paran, aparecen trincheras y los ucranianos tienen una gran red de trincheras ah, y cuando pierden una se retroceden y escalvan otra línea de trincheras y ah, ahora hay combates que lo están diciendo y es cierto, yo veo, hay vídeos ya de combate trinchera, o sea, cuerpo a cuerpo, y hay sí. una de un ucraniano que está solo ante un ataque de varios y Mm, resiste, es decir, estamos volviendo a una guerra de las más duras, que es la guerra de trincheras. ah. Sí, pero es que fíjate, eso es lo cómico, ¿sabes? O sea, cuando yo leo esto, yo no me queda otra que reírme. Aquí pido disculpas porque no me estoy riendo de la situación, porque la situación es trágica para todos. Mm. Eso no debe pasar bajo ningún concepto. Pero lo que yo me estoy riendo es de esos expertos, Sí, los ¿sabes? Esos expertos que decían expertos. que se acabó la guerra de trincheras y que sí, sí, todo eso. Efectivamente, que siempre te dicen, no, cómo va a ser la guerra del futuro, que la guerra del futuro va a ser así y así, y no sé qué, no sé cuánto. Y mira,
¿sabes? Si tú o yo hubiésemos ido, antes de que este conflicto hubiese comenzado, o sea, antes de 2014, que la próxima guerra se van a aplicar trincheras y te hubiesen tomado por loco. Te hubiesen dicho, ¿por qué trincheras? Estamos ahí en la era de la munición guiada y de los drones y todas esas Pues cosas. por Pues ahí eso, están pues las por eso, trincheras. por eso. Y protegen, ayudan, ¿eh? Claro, claro, O sea, claro. merece la pena. ¿Ah? De hecho, la modernez de los drones y todo esto va a llevar a la guerra subterránea. Nosotros en Ajá. Penguin Artist tenemos un programa sobre guerra subterránea que es escóndete porque todo lo que se mueve lo destruyen, ¿no? Pues, por lo tanto, el soldado Ah, tiene que luchar bajo tierra. Y en este caso ah, una trinchera es lo más parecido. sí. Es sobre todo eso. Por eso eso es lo que yo escribí en uno de mis últimos artículos. Hace 1 o 2 semanas escribí un artículo sobre el conflicto del Donbass, ¿no? Ujú, Ah, y lo interesante de ese artículo es que ese artículo era interno del ejército austriaco, ¿no? ujú. Era un artículo interno de una revista militar austriaca interna, y claro, obviamente las fuentes internas de las Fuerzas Armadas son las mejores, Sí, sí, sí. ¿no? Los manuales y esas fuentes, o sea, todo lo que no está pensado para el público civil, eso es lo mejor que hay. Y yo leí ese artículo y me resultó el artículo fascinante, porque hablaba de todo el conflicto de lo que efectivamente había ocurrido en la guerra de Nagorno-Karabaj, ¿no? Ujú. Y entonces yo traducí ese artículo al español y le metí un poquito de material propio, ¿no? Am, para que quedase la cosa mejor, dar un poquito más de información con algún aspecto que otro y todas esas cosas y lo publiqué, ¿no? Y una cosa que ahí se dieron, que fue lo que yo escribí y que se demostró, que también dijeron en ese artículo, es que ah, un- uno de los errores típicos que hacen muchos ejércitos es que la defensa antiaérea nunca está al día. O sea, encuéntrame un ejército que realmente tiene una fuerza antiaérea que es vanguardista, o sea, que está completamente al día. Muy pocos ejércitos lo tienen. Yo creo que ninguno. Ujú. Bueno, Quizás como Israel, mucho el ¿no? israelí. Israel. El israelí creo que Sí, sí. con el escudo y todo eso que tiene, sí, sí, sí. Sí. El israelí La creo cúpula, probablemente la sí. cúpula famosa, sí. Sí. Pero claro, ¿por qué es eso? Porque el problema es que la fuerza antiaérea es ya tan especializada que ya no te sirve para otra cosa. Sí, sí. Porque No es como el antiguamente el 88 88 te milímetros de valía para la... destruir tanques también. Eso efectivamente no es como, como el 88 milímetros de la Sí, Segunda sí. Guerra Mundial, ¿no? Que te servía también para otras cosas, ¿no? Pero luego visto lo visto con lo que ocurrió en Nagorno-Karabaj, está claro que es eso. O tú tienes una defensa antiaérea de primera categoría, o tú luchas bajo tierra, una de dos. Ujú, ¿No? Con los drones y esas cosas. Y ojo, también hay que tener en mente que es una cosa que no se menciona porque toda la información que cuentas, que ves en Twitter y todas esas cosas, no te da una imagen completa de la situación. Solo te enseña un pequeñito segmento, ¿no? Y por lo tanto nunca tienes realmente una imagen cierta de todo ese asunto. Por ejemplo, en la guerra de Nagorno-Karabaj se ven siempre esas imágenes de los drones cargándose todo. Y luego inmediatamente vino la declaración, no, los carros de combate están obsoletos porque ahora están los drones. Vale, ¿qué fue lo que no te contaron? Lo primero que no te contaron fue que todos esos drones fueron tan potentes porque el ejército de Azerbaiyán realizó una operación brillante para destruir la defensa antiaérea enemiga, o sea, de Armenia. ujú. De hecho, realizaron una operación muy similar con señuelos y todo eso, como la que utilizaron los israelíes en 1982 en el Valle del Bekaa, donde en cuestión de un día se cargaron toda la defensa antiaérea del enemigo. Pues una operación así realizaron, y eso es lo que no te contaron, que, que Azerbaiyán destruyó, prácticamente la dejó fuera de combate toda la defensa antiaérea de Armenia en un solo día, ¿no? Y eso es lo primero que no te contaron. Y lo segundo que tampoco que te contaron es que los drones no solo atacaron carros de combate, sino atacaron también infantería, atacaron artillería, atacaron todo, ¿no? Y que los carros de combate no fue la tropa que más daño sufrió.
sino fue la artillería, Ujú. ¿sabes? Y todo eso no te lo No, cuentan, ¿no? y Todo ahora eso no lo también, ves ¿eh? Y en en un esto vídeo de también, ¿eh? Twitter, En esta ¿eh? viendo vídeos de artillería, yo creo que más daño hace. Mm, Y los lanzacohetes, eso ya hablemos. eh. Por eso cuando ocurrió la guerra en Nagorno-Karabaj, yo no hice absolutamente nada para estudiarla. Yo solo había visto un par de vídeos en YouTube, pero no hice absolutamente nada. Fue cuando encontré este artículo del ejército austriaco donde realmente me metí a fondo a estudiarla. Y ahí se vio que Azerbaiyán no ganó la guerra porque tenía drones. O no solo porque tenía drones, sino ganó la guerra porque tenía los drones, tenía un reconocimiento perfecto, había invertido mucho en reconocimiento, o sea, tenía una imagen Ujú. muy exacta de la situación armenia, ¿eh? Consiguió anular la defensa antiaérea en el primer día, ¿eh? Tenía, tenía la superioridad en información, en propaganda y en la moral, y luego tenía obviamente fuerzas blindadas para ocupar el territorio armenio enemigo. Sí, sí. ¿Eh? O sea, eso fue otra cosa. Y otra cosa que tampoco nos contaron, que los pocos éxitos que el ejército armenio consiguió fue con carros de combate. Porque los armenios, crean, ¿no? Porque eso fue lo que los armenios se callaron ante su propio público, su propia población, es que ellos perdieron varios miles de soldados propios por los contraataques de armenios con carros de combate, Ujú. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Efectivamente, comprende. Por eso yo siempre espero hasta que la cosa se haya tranquilizado, el enfoque esté en otra cosa y entonces cuando realmente encuentras material maravilloso para estudiar batallas y conflictos, No, ¿sabes? no, sí, yo como historiador Eh, prefiero el tiempo que me da perspectiva. Pero eh, bueno, hay que aprovechar a veces también la actualidad con perspectiva y eh, análisis de gente que, bueno, que está acostumbrada al tema, ¿no? Es decir, el problema es soltar un periodista o un opinólogo, ¿no? Que sabe de todo, ¿no? eh, El tema es que haces muy bien para estudiar algo en profundidad, hay que alejarse mm, y coger perspectiva. A día de hoy lo que podemos es informar de lo que hay. Y de hecho hay programas que sobre la marcha va cambiando. El que hicimos el viernes sobre Severodonetsk, yo tenía un mapa de por la mañana y ya por la tarde ya no era. eh, Y entonces, bueno, sí que todo eso complica mucho el estudio para la gente que quiere ser seria, como es el caso tuyo, y complica mucho el tema, pero mucho. eh. De hecho, Es que por eso... estaba poniendo a la ah, gente que quisieran ver este artículo tuyo sobre la guerra de Nagorno-Karabaj, que sale que cuesta 4 euros. Eso lo digo a la gente que lo sepa, que el blog de Juan tiene un precio, algunos artículos, digamos eh, para los más eso, cafeteros, eh, de 4 euros al año, que no es nada. El que le guste todo de guerra corazada es el mejor uno de los mejores blogs en español, o casi el mejor para gente que le encante el tema de los carros de combate y todo el alma corazada. Y para que pueda pagar su servidor, tiene un coste. Y él son 4 euros anuales, que no es nada. eh, Esto lo digo porque muchas veces a la gente nos gusta que la gente dedique tiempo, pero no queremos gratificarlo, ¿no? Y en este caso, Juan, el precio es muy razonable y el que le guste, le invito a apuntarse al canal al canal no, al blog Guerra Acorazada, ah. blog.wordpress. Espera, déjame decirlo bien porque lo estoy diciendo de memoria y a ver si me estoy liando de dirección. Guerra Guerra, guión medio, guerra guión medio acorazada.blog. Eso. sí. Guerra guión medio acorazada.blog. Porque y después en YouTube lo tienes el canal abierto y ahí la gente lo puede ver. Sí. Y nada. Eh, Mm. Perdón, dime. Sí, sí. Sí. Ah, sí, no, era eso que con eso que el blog, el blog lo tengo en un propio servidor, ¿no? Y lo he hecho así para que no esté bajo el yugo de la censura de Google y todas esas cosas, sino para que yo pueda mantener el control completo de mi blog y de mi trabajo. Entonces, claro, el blog está ahora en una página propia, eso me cuesta mi dinero, tengo gastos. Por eso introducí eso de los 4 euros al año. Yo quería un precio que todo el mundo pudiese permitírselo sin que le duela Sí, sí. y, y así yo por lo menos puedo cubrir los gastos, ¿no?
Y también quería decir que es un tercio de todos los artículos, o sea, hay un segmento arriba en la barra del menú ¿Mm? que es donde están los artículos gratuitos. O sea, un tercio de todos los artículos del blog son gratuitos. Lo puede leer cualquiera. Está muy bien. O sea, Y tienes que, mucho material gratuito y el que quiera más, pues nada, como en la vida hay que acostumbrarse que algunos como yo lo damos todo en abierto porque yo no tengo ahora mismo un sobrecoste. Bueno, ahora sí que tengo que pagar lo de autónomos porque quiero ser mm, legal y para lo que gano voy a pagar más de autónomos, pero la realidad es que el sobrecoste es este. Podían dejarlo todo y no tener sobrecoste. Pero ya que me meto a gran número de programas, pues sí, hay que intentar monetizar. En mi caso, opto porque se ha abierto, por la publicidad y porque la gente, los amigos de Ver un Artist, que hay gente en Patreon, te animo a abrirte un Patreon, que hay gente muy buena y que apoya, a cambio de nada. Eso no se me va nunca a olvidar a toda la gente que está en Patreon, a los que estuvieron un tiempo y dejan de apoyarnos por los motivos que sean, pero yo solo con apoyarnos un mes, a mí ya me valió para que siga contando historias. A los que nos mm, apoyan en iVoox, a los que nos apoyan en YouTube y consiguen las medallitas a 1 euro mensual, que tampoco cuesta mucho, y lucir ahí en los chats la medallita y ganar y llegar a capitán general, que está a punto de llegar Alejandro, ya estará a punto por ahí, que es el primer apoyador de Venom Artist en YouTube. Y nada más, yo creo que con eso la gente tiene que también darse cuenta, ¿no? Que nos gustan las mm. cosas y en tu caso, si te gusta la corazada, 4 euros anuales no es nada y te vas a poner al día de una forma muy, muy rigurosa. Y eso yo creo que es importante decirlo a la gente para que busquen tu página guerra-medio-acorazada.blog y también síguete en YouTube. En YouTube, en el canal Guerra Acorazada, que a ver si vamos llegando a los 3000, tenéis misión todos, los que seguís Velum Artist, ahora ir al canal y darle ahí a suscribiros. La mitad de mi público no está suscrito, me he dado cuenta hoy. ¿Eh? Sí, puede La pasar, mitad no porque está sí. suscrito. Así que darle a su suscripción porque no cuesta nada. No, Y estar ahí y dar a siempre me gusta informado. y dar a me gusta en cada vídeo, menos todavía, y hay Mm, gente que no sé, que le debe costar hacer clic. mm, Eso sí que me fijé que tienes muy buenos vídeos con mucha audiencia, incluso más que los míos, pero no dan a suscribirse, eso es cierto. Y mm, no les cuesta a la gente. Tienes que insistir en el tema, igual que yo, ser un pesado, suscribiros, dar a me gusta. Como dice mi hija, papá, tienes mm, que decir al final, darle a me gusta y compartir. mm. Sí, sí. Ah, Pues porque eso ayuda. eso ayuda. Y mucho. Y sobre todo, como te definen a ti y a mí, somos canales para los muy cafeteros, no para los que quieren aprender el conflicto de Ucrania en 10 minutos, Mm, que no es el momento ni la cuestión en 10 minutos aprender un conflicto. efectivamente. Salvo que seas un fanático de uno de los dos lados, que puedes aprenderlo en 1 minuto, básicamente. Ah. Tú malo, tú Mm, bueno. mm. Pues tenemos alguna pregunta para ir ya finalizando el programa porque habíamos hablado que fuese corto por ti y mañana yo tengo un programa que se puede alargar un poco porque es el especial 11 años de Ver un Artist del blog y del canal YouTube en modo directo llevamos 1 año y estoy muy contento porque conseguí en menos de 1 año pasar de 300 en un poco más de 1 año, de 300 a 10.500 y espero que la gente siga dándole me gusta, compartir y sí, estoy contento. Sí, la verdad que cuando empecé, yo mi sueño era llegar a 1000. Dije, un día llegar a 1000, tal. Mm. Y muy bien. Pues niveles preocupantes, no sé a qué se refiere eso. Máximos, ven un artist, niveles preocupantes. Máximos, dime qué se refiere a esa pregunta que no entiendo. Desde hace unos días se dan noticias de victorias rusas en el este. No sé si son oficiales. ¿Es posible que la caída de Azovstal haya bajado la moral ucraniana? A ver, hoy vi un vídeo de mi amigo Lucas que comenta que esa caída de moral se produce en Severodonetsk, en algunas unidades de la Guardia Nacional. Es decir, son unidades de segunda, o sea, unidades de segunda o de tercera, gente de 50 años. Yo vi, claro, imagínate con 55 años, tampoco tienes las ganas de combatir y sí que hay una caída de moral en algunas tropas. Pero también en los rusos, es decir, los soldados cuando están recibiendo fuego artillero durante días, normal que no quieran morir por ningún motivo y prefieran perder y vivir, ¿no? Es decir, eso es normal en todas las guerras.
eso no implica que haya una caída de moral de todas las tropas y que haya retiradas, ¿no? Hay repliegues, avances en la zona esta de Severodonetsk, que es justo donde están ahora combatiendo. Lo digo porque hay también muchos bulos de retiradas masivas, no se está produciendo esas debacles, sino en pequeñas unidades que sí que pueden caer. Es decir, el dato es importante, es decir, la moral de los dos bandos es una moral oscilante, depende de cada unidad, depende de cada lugar, ¿no? Es decir, es muy fácil hablar cuando estás aquí sentado, pero si te están cayendo buses durante 5 días seguidos, pues normal que no tengas ganas de luchar, es decir, tú quieres sobrevivir. Y cuando tienes 55 años más. Pero todavía es que encima está luchando por una causa que son los propios políticos que la han cagado, de ambas naciones. Ambas naciones, bueno, eso sí, unos porque les mandan ir y otros porque les mandan defender. Sí, porque, efectivamente, porque una cosa es que te ataquen, yo que sé, unos radicales, unos zumbaos locos que quieren acabar contigo por tu etnia, y otra cosa es que te han metido en un fregado porque los políticos la han fastidiado. Esta guerra, claro, si analizamos, los prorrusos dirán que es desnazificar, los ucranianos dirán que son unos invasores, pero la realidad es que es muy compleja. Viendo todo lo que estamos viendo de esta guerra, todo lo que sucede, hay errores diplomáticos, errores políticos, geopolíticos. Cuando Biden dijo, bueno, si invadís el Donbass no va a pasar nada. Joder, dijo otro, pues lo invado. O sea, y en vez del Donbass se fue y se vino arriba y fue a Kiev. Es decir, eso fue unos días antes cuando dijo que, bueno, que una invasión del Donbass no estaría del todo mal vista por Estados Unidos. Claro, es decir, son errores muy grandes y al final lo está pagando la población civil de un país y los soldados de los dos países, porque los que mueren son chavalinos de 18 años, de 19, de 20, de los dos países. Y los políticos, bueno, pues están muy tranquilinos en los dos países, eso es cierto. Otra cosa ya es que cada uno, personalmente, te caiga mejor un bando, otro bando. Yo personalmente tengo claramente quién es para mí mi bando, pero no lo voy a mostrar nunca porque yo creo que mi misión es contar los hechos. Y eso es algo que nosotros intentamos mostrar. Hay gente que solo piensa, no, tú eres de un bando. No, sí, puedo ser del bando que queráis, pero yo voy a intentar que la gente aprenda. Y al igual que cuando cuento historia, bueno, al final en algún programa, bueno, me vino arriba si hablo de España, ¿no? De los tercios. Pero no suelo ser suelo ser crítico incluso con España. Pues hay alguna pregunta y nada, yo creo que podemos ir finalizando, ¿no? Lo que se parece increíble es que no solo que Severodonetsk resista, sino que los ucras mantengan paralizado el saliente. Hombre, muriendo 200 soldados al día por mantenerlo, eso es un acto heroico, es decir, las defensas ucranianas son heroicas. Otra cosa es si es mejor retirarse para combatir mañana o resistir en puntos de estos. Es decir, en la historia, no sé si coincides conmigo, las resistencias a ultranza, como hizo por ejemplo Hitler en las ciudades, en las fortalezas, aquellas que declaró, al final solo fue prolongar la muerte. Es decir, a veces es mejor posicionarte en una línea e intentar hacer un contraataque, más que estar a la defensiva aislado, ¿no? Es decir, hacer una ciudad como... Sí, que está bien, que haces que 10 BTGs no combatan en otro sitio, pero no haces contraataques. A lo mejor es un tema muy complejo, pero no lo veamos ni de un lado ni de otro, es decir... Es importante eso, por ejemplo, que tú has mencionado de esas, las ciudades fortalezas de la Segunda Guerra Mundial, eso fue también, por ejemplo, otro claro ejemplo de una estupidez táctica. Porque aparte de lo que tú has dicho, aquí se comete otro fallo garrafal, que esa ciudad fortaleza lucha sola. Sí, claro, no tiene sin apoyo. Ningún tipo de apoyo, no tiene la Luftwaffe que le apoya, no tiene el ejército, no tiene fuerzas mecanizadas que le apoyen ni nada. Entonces, claro, obviamente así vas a caer, porque uno no puede imaginar... La fortaleza es una cosa que le pasa lo mismo que al acorazado y que al carro de combate. Todo el mundo se espera que sea invencible, ¿no? Y si es puesto fuera de combate, pues entonces no mereces la pena o eres obsoleto. Y la cosa no es así. Una fortaleza que está haciendo, tú sabes mucho, tú que eres especialista en guerra de la Edad Media y Antigüedad, ¿qué pasa con una fortaleza que está siendo propiamente abastecida y apoyada desde fuera?
No, que nunca cae, o sea, nunca Nunca cae, cae. nunca cae. Por Mm, eso hay que rodearlas. Ya Julio César hizo el famoso asedio a Alesia para que mm. incluso Numancia con el doble cerco y tardó en caer. O sea, sí, sí. Hay una Por pregunta aquí que eso, es importante que ya la hablamos, yo creo, contigo y en otros programas. ¿Es posible que el poco tiempo de un soldado ruso está en el ejército influya en su instrucción? Sí, sí, claro, son ah, 2 o 3 años porque casi nadie renueva contrato. O sea, eso es mm, cierto. sí. Y sobre todo una cosa que estamos viendo del ejército ruso, eh, esta es la imagen que yo estoy teniendo personalmente de todo esto. A mí me da la impresión de que el ejército ruso es un ejército que da miedos, pero solo sobre el papel. Es como el ejército saudí. Tú Mm. miras el equipamiento sobre el papel del ejército saudí y es un ejército tremendo. Sí, sí, sí. Tiene gran cantidad de lo más moderno, de lo mejor que hay. Y luego lo ves en combate y es mediocre. Y lo mismo estamos viendo ahora, estamos viendo aquí, por lo que parece, tampoco quiero dejar un juicio final, porque como ya he dicho, yo quiero estudiar los conflictos una vez que hayan terminado, antes no. Pero sí está pareciendo que el ejército no está dando la imagen que da sobre el papel. Ujú. Y se está viendo que lo que el ejército ruso estuvo usando en Siria era de hecho lo mejor que ellos tenían. No, no, lo iban a testar allí, sí, es evidente. Sí. Sí. O sea, estamos viendo que lo que había en Siria era de lo mejorcito, pero que el resto no está a la altura. Y estamos viendo muy bien, efectivamente, con este caso y con otro tuit que coloqué sobre la seguridad de las tropas en marcha, ¿no? Porque te acuerdas al principio de la primera parte del conflicto, donde estaban atacando todas esas columnas y las columnas no tenían ningún tipo de protección ni nada. Y ahí puse un tuit donde saqué extractos también del manual del ejército soviético. Bueno, en el programa que Eh, hicimos de fuerzas blindadas lo explicamos muy bien y en el que tenemos mm, con también tu colaborador Aza, en el de Guerra Corazada, hablamos también de los fallos en esas columnas, ¿no? Es decir, no cumplían sí, con el propio libro de instrucciones. sí. Y aquí se ha vuelto a demostrar, o sea, no están cumpliendo con su propio manual, con sus propias estrategias, Sí, ¿no? Y la estrategia soviética no es mala, es buena. Si tú la comparas con otros ejércitos, es buena. Si se aplica bien aplicada, es efectiva. Pero aquí se ve muy bien lo que es la teoría, lo que es sobre el papel, lo que son todos esos vídeos de acción súper chulos que se ve en YouTube del ejército, que uno ve los vídeos y uno se cree, ¡buah, esto es el sí, ejército mejor del sí. mundo! Sí, pf. Y luego mira la realidad, Sí, ¿sabes? estoy contigo, estoy contigo. Ah, Ahí hay mucho Rusilover, al igual que ahí está Uso-lover, ¿no? Es decir, la gente sí, son muy de eso, de no sé qué. A ver, nadie es perfecto, hombre. En la vida a veces nos fustigamos con lo nuestro, ¿no? Con el ejército español, con España nos fustigamos, pero a lo mejor también es porque no conocemos también lo de fuera, es decir. sí. Sí, sí. Porque tú has visto efectivamente, aquí hemos repasado el manual de cómo hacer un cruce. Y ahora te pregunto yo a ti, ahora que sabes cómo es el manual soviético para realizar un cruce de río, ¿tú ves algún fallo en ese procedimiento? En la práctica, en lo que vimos No, en no, en la teoría, No, lo la que teoría, dice la el teoría está manual muy que bien. No, debes no, hacer. no, no, la teoría está muy bien. Está muy bien, Yo le ¿no? metería fuego artillero, porque están ahí un batallón de artillería y de morteros, lanzaría los helicópteros y después ya mandaría el resto del puente, sí, sí. Pero eso es la teoría y la práctica vimos que no fue así. Mm, Porque eh, incluso si en esas trincheras que vimos y que están ahora mismo tropas ucranianas ahí puestas, hubiesen volado aquello con artillería y supiesen que seguían allí con una buena observación y reconocimiento aéreo, no hubiese empezado el puente. Por tanto, es que efectivamente. no hicieron. Debieron atacar después. Eh, y además otra cosa que también se puede ver es que no estás obligado a cruzar allí, también puedes buscar otra parte del río, Ujú. ¿no? Porque esa parte a mí, o sea, ahora que he visto todas las imágenes que tú me has enseñado, a mí esa parte de cruzar el río no me gusta para nada. No, a mí tampoco, la verdad. No. O sea, yo me habría sentido fatal. Y si encima coges ese lugar tan malo y encima prácticamente no cumples con nada de lo que te dice el manual, pues ya está.
ya tienes la catástrofe ya está servida. ¿No? Mm. En fin, Pues pues ya está. no ¿Queda alguna preguntita más? hay preguntas, pero yo creo que ya no son ya de en sí de esto, ya son ya... Ah, espera, ¿no podía haber mandado unos comandos especialistas para descabezar a Putin desde el Kremlin? Ah, bueno, que Estados Unidos hubiese... Sí, no. A ver, eso cuidadín. bueno, eso ya, Porque, sí, porque, eso ya por- sale porque, fuera de nuestro contexto. porque eso está fuera de contexto y puede llevar a un ataque nuclear. O sea, hay cuidadín con... Incluso los ucranianos lo saben. Y ahora mismo en Gerson, no, en Gerson, ¿cómo se llama? En Kharkov, ya están en la frontera supuestamente rusa y no hay ataques, no atacan Rusia. Mm, Porque ahí Estados Unidos debió dejarle bien claro cuáles son los límites de su ayuda y si atacan Rusia, seguro que le quitan el grifo. Es decir, porque si no podían perfectamente atacar Rusia desde Kharkov y no lo están haciendo. ah. Hombre, porque aquí tienes que tener una cosa en mente, que una vez que si los ucranianos atacasen el territorio ruso, aquí obviamente la balanza cambia, porque una cosa es que un soldado ruso tenga que ir a un país extranjero y atacarle. Y probablemente la moral esté baja, no quiera hacerlo, no está de acuerdo, piensa que los políticos la han cagado de estos bandos, porque ahí tendría que llegarse a un acuerdo político aceptable para los involucrados y todas esas cosas, y ahora resulta que tenía que atacar. Pero la cosa cambia si es ahora tu propia patria la que tienes que No, defender. no, es evidente. No, eso es evidente. Evidentemente, aquí los ucranianos son listos Sí, sí. y no cruzan el S. Sí, sí, sí. Ahí Mm, está claro. Y los ucranianos juegan al juego de que tienen que defender su patria, que les ayuden a defender. Y si mm, atacan, pierden ese puesto. Sí, sí, eso es cierto. Sí. Y ahí mm, juegan bien. Y de hecho, el único ataque famoso, esos dos helicópteros en el depósito, no lo reconoció nadie. O sea, mm, no lo reconoció Ucrania. Y pudo ser dos pilotos díscolos. Es decir, pues yo por mis huevos ataco, ¿no? mm, Y puede ser que haya sido eso, sí. mm. Mm. Pues nada más, yo creo que podemos dar finalizado por ti y que la gente comprenda que no podemos hacer mucho chat, que Tengo que madrugar ahora él mismo madruga para mucho eso. Mm, y por lo tanto solo os pido que si os ha gustado este programa, tanto como a mí hacerlo, hagáis tres cosas. Dar a me gusta y compartir y suscribiros al canal de Guerra Acorazada de mi amigo Juan, que espero que disfrutéis con él si os gusta de verdad la Guerra Acorazada. Si sois solamente, bueno, bueno, gente que quiere saber lo que está pasando, no es exactamente el canal. Esto es para gente amante de la historia militar de verdad, amante de la técnica militar, porque haces programazos muy buenos y dignos de tener millones de oyentes, pero claro, el problema es cuando tú y yo somos gente que no vamos al gran público, ¿no? Es un mm, problema. Porque si nos dedicamos a decir chorradas y tal, tenemos más mm, público. Eso estoy contigo 100%. Pues mm. la gente, si les gusta nuestro formato, pues que den a me gusta a todo el mundo, a los dos canales, y que compartáis lo que os parezca interesante. Y sobre todo dejar comentarios, que son gratis. Aunque sea para criticarme, de que interrumpo y cosas de esas, al final haces un favor al canal porque se mueve. Y también ya, yo creo que ahora voy a despedirme, Juan, y hablamos ahora off the record. A todos os pido, como siempre, que os suscribáis al canal si sois la primera vez que descubrís Bellum Artis, compartáis y si os gusta mucho Bellum Artis, apoyarnos con la insignia de los chats de YouTube, con las escuchas anticipadas en iVoox o en Patreon, que intentaré daros algo, pero la vida no me da para dar contenidos extras. Ya hago bastantes programas en abierto a todo el mundo, que es mi teoría, y si queréis más, lo siento, mira, no puedo. La vida no me da y yo creo que hago bastante y ya más no puedo. Mm. ¿Y qué más? Es ¿No? que la cosa es muy, muy simple, o sea, si se apoya más, pues podríamos llegar hasta un nivel donde podremos dedicarnos a esto profesionalmente Efectivamente, sí, sí. y entonces tendremos mucho más tiempo para hacer cositas. Efectivamente. No, yo no tengo pensado dejar el trabajo por esto, pero al Mm, menos que mi mujer no esté muy enfadada con perder yo el tiempo aquí. Ya con eso y pagar unas buenas vacaciones y con eso nos vale. Y mm, bueno, si ya viviésemos de esto ya sería la leche, ¿no? mm. Pues muchas gracias, Juan, y a todos los demás, a los oyentes, solo os pido eso, que deis a me gusta, que es gratis,
Y nada más. Y hasta la próxima historia hablada. Y si queréis en verano lucir mis camisetas diseñadas por un señor, BHM Shop, en inglés shop.app, o aquí abajo en la descripción del YouTube os saldrán las camisetas de vez en cuando para que podáis elegir. Nada más y hasta la próxima historia hablada. Hasta luego, Juan. Hoy con esta. Que se vea. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores